Vale. Vale. Hola, chicas, chicos, ¿qué Muy tal? ¿Cómo buenas. estáis? Vale, lo tenemos todo listo. ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo directo de la Semana del Ejercicio. Este directo es Increíble. muy chulo. De hecho, antes estábamos hablando Chris y yo, que probablemente de los 3 directos, el último va a ser una pasada, pero quizá este directo, si entendisteis bien los conceptos del directo número uno, con este directo vais a poder encajar ya muchas de las ideas importantes que tenemos que entender los fisioterapeutas a la hora de prescribir ejercicio, a la hora de crear un programa de rehabilitación. Y hoy vamos a explicaros cuáles son las etapas de ese proceso de rehabilitación, vamos a profundizar en ellas, vamos a aprender a integrar al paciente dentro de cada una de ellas en función de una serie de características y de criterios que vamos a ir viendo y Ujú. os vamos a ir explicando. Antes de empezar, os diría que prepararais una hojita, si podéis, si tenéis a mano, si no el mismo móvil o sin nada, lo que sea, pero sí que es cierto que como vamos a hablar de algunos conceptos que es importante que tengáis escritos para que podáis utilizarlo en consulta, o bueno, nunca viene de más tener una Sí. hojita cerca y poder ir apuntando todas esas ideas que os vamos a ir explicando. Mirad, mientras se va conectando la gente, nos vamos a ir poniendo nosotras por aquí arriba Para no molestaros. para no molestaros. Ahí está. Ya sabéis que el sistema que utilizamos para dar la formación sigue un hilo de mapa mental, como este que estáis viendo aquí. No es casualidad porque gracias a esto pues el aprendizaje se retiene mucho más fácil, la forma de aprender es mucho más intuitiva, no tenéis que estar haciendo anotaciones complejas, sino que de forma visual, esto ya os llevará seguramente al directo uno. Totalmente. Los que estuvisteis y las que estuvisteis, esto ya tienes que ya os tiene que llevar seguro al directo uno. Ya os vendrán muchos conceptos importantes que repasamos el otro día y, en definitiva, la idea del mapa mental es esa. Pues bueno, la estructura que vamos a seguir hoy, además de que nos lleva un poquito a, pues bueno, no saber qué es lo que va a venir después, nos lleva a que la atención esté mucho más focalizada y por eso lo hacemos así. Antes de nada, deciros, sabéis que estamos en semana de lanzamiento del máster de ejercicio, ya os lo explicamos el otro día, al final del directo os daremos otra vez pues, todas las indicaciones del máster, de cómo se puede entrar, qué contiene, qué lleva, con qué viene este año, que es una locura. Para los que queráis entrar, que bastantes nos habéis preguntado estos últimos días, sabéis que tenéis la oferta de lanzamiento, que es una auténtica risa. Quedan plazas, estar tranquilos. No sabemos si se acabarán mañana, pasado o en los próximos días. Es cierto que es muy poco probable que se extienda la oferta más allá del domingo, así que los que estéis interesados en entrar este año es el momento. Os dejamos por aquí el QR, fijaremos también el acceso en el chat y así todos los que lo tengáis claros, pues ya podéis ir entrando. Bueno, lo primero de todo, estamos en la semana del ejercicio, una semana en la que desde el viernes pasado, desde el viernes 20, hemos aprendido muchos conceptos nuevos, conceptos importantes para un fisioterapeuta, conceptos que nos van a llevar a salir de aquí, de la camilla, a empezar a trasladarnos un poco más a esto que veis aquí atrás, ¿no? A la parte activa. ¿Cómo hacemos ese traslado? ¿Cómo llevamos al paciente de lo que es la camilla y la parte analgésica, que sí, que se nos da súper bien? Vamos, eso no hace falta ni que lo No discutamos. hace falta tampoco que demos más indicaciones de esto, porque somos buenos prescribiendo la parte analgésica, pero somos Bastante mediocres. un poco mediocres en la parte activa y estáis aquí para dejar de serlo, para empezar a razonar y pensar de otra manera. Mirad, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el otro día, súper rápido, simplemente para aterrizar un poco conceptos importantes por si no pudisteis estar el otro día, para que no os perdáis y para que podáis seguir un hilo a lo largo de este directo y el próximo directo que es mañana. Mirad, en el directo del viernes, del 20 de febrero, lo que vimos fue esta mesa. Esta mesa ya os tiene que recordar un poco todo lo que estuvimos hablando en torno a cómo fenotipar al paciente sabiendo, oye, cuál es su dolor, cómo es el estado de su tejido, cuál es el impacto funcional que está teniendo el dolor o la lesión en su caso, cuáles son sus creencias y cómo es el contexto de la persona. En base a eso, nosotros fenotiparemos al paciente y a partir de ahí
vamos a diseñar un roadmap que, si recordáis, ese roadmap va a seguir una serie de pasos, en concreto 7 pasos. Esos 7 pasos van a empezar por la entrevista, el triaje de las red flags, la exploración física y los cuestionarios, una evaluación conductual, un diagnóstico diferencial, unas pruebas complementarias si son necesarias, en el caso de los que os utilicéis ecografía o tengáis la posibilidad de derivar al paciente para que le hagan pruebas complementarias, pues hacerlo en ese caso. Y a partir del punto 7 empezamos a crear nuestro programa de rehabilitación, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, primero, cómo meter al paciente o cómo introducir al paciente en una de las etapas del proceso de rehabilitación, Exactamente. que es esto que Vale. vamos a ver aquí. Este es el meollo probablemente más importante que vamos a ver estos días. Todo lo que estuvimos viendo en el directo 1 tiene que ver con la anamnesis y la valoración, por eso era tan importante. No podemos pasar al proceso de rehabilitación sin tener clara la valoración y la anamnesis, porque entonces lo que haríamos sería prescribir 3 por 10 sentadillas, 3 por 10 elevaciones laterales, 3 por 10, y eso no es prescribir ejercicio, ¿vale? Como eso no es lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer tiene mucho más sentido que prescribir ejercicios aleatorios, porque de eso va prescribir un programa de rehabilitación, pues tenemos que seguir este proceso. Y fijaros que al final es sencillito, todo lo que vamos a aprender a hacer se puede resumir en este esquema que tenéis aquí. Mm, De verdad, ¿eh? De hecho, os diría, hacerle una captura a esto, sí, o sea, hacérsela de verdad, ¿eh? imprimíroslo, pegároslo en la consulta y que siempre todo vuestro sistema de atención al paciente siga este proceso. Dentro del máster aprendéis en detalle todo lo que hay que hacer en cada una de las fases, pero bueno, en estos directos, para todos los que no queráis entrar al máster y simplemente queráis aprender lo que os vamos a enseñar en estos directos, pues ya va a ser un contenido de verdad de muchísimo valor. Ojalá a nosotras nos lo Hubiéramos hubieran tenido esto. enseñado en su día. Así que Mm, lo primero es que esperamos que lo disfrutéis, que aprendáis, y lo segundo, pues que estamos infinitamente agradecidas por todos los que estáis ahí detrás, tan interesados, con tantas ganas de aprender, con tantas preguntas interesantes y de verdad con tantas ganas de transformar la fisioterapia. Así que muchas gracias. Repasado el directo Anterior, anterior, nos ponemos en marcha, ¿vale? Así que papel y poneros boli. cómodos, cómodas, coger papel y boli si podéis. Hoy vamos a desbloquear un nivel de conocimiento superior, vamos al nivel criterio, vamos a aprender qué ejercicios podemos utilizar o elegir o seleccionar en un proceso de rehabilitación y cómo seleccionar esos ejercicios, qué tenemos que tener en cuenta. Vamos a dar respuesta a algunas preguntas muy importantes que tenemos todos los fisios. Y vamos a ir haciendo un viaje muy interesante en el que, si en algún momento os perdéis, preguntar por el chat, vamos a estar dando soporte por ahí también. Y al final del directo despejaremos todas las dudas que hayan ido surgiendo a lo largo de este directo y que no hayamos podido responder directamente por el chat, ¿vale? Para no interrumpirlo, toda la secuencia que vamos a Perfecto. hacer, desvelaremos las preguntas al final. Así que vamos al lío. Cuando ¿le das tú esta parte? Venga, Venga, dale. perfecto. Mirad, una de las preguntas que nos hacemos mucho es cómo sé, como fisio, cuánta dosis tengo que pautar. ¿Cuánta dosis es? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repes? ¿Cuánta intensidad? ¿Cuánta frecuencia? ¿Vale? Eso es como cuánta dosis, el cuánto. Vale, es una gran pregunta en realidad, porque esto sabemos que no son matemáticas, no es una cuestión de aplico una fórmula y me da un resultado concreto, sino que es algo un poquito más abstracto, pero aún así es bastante, bastante sencillo. Mirad, algunas de las preguntas que nos hacemos, ¿cómo dosifico y en base a qué? Es decir, ¿qué dosis elijo? Que si es un 3 por 10, un 4 por 12, un 3 por 3, 3 2, lo que sea, me da igual. ¿Y en base a qué? ¿Qué criterios tengo que utilizar para esto? Otra cosa es que tengo que tener en cuenta para elegir esta dosis más allá de las sensaciones que tiene mi paciente. Es decir, más allá de, Paco, ¿cuánto te duele? ¿Puedes? Si no te duele, no lo hagas. Si te duele, haz un poco más. O sea, más allá de eso, que no es que esté mal, simplemente es que es incompleto, llegado a un punto muy temprano de la rehabilitación en realidad. Mm. ¿Qué otras cosas debo tener en cuenta? Sí, mira, aquí, o sea, un pequeñito matiz, porque Sí, esto me parece importante.
Si podéis rescatar de vuestro recuerdo el último paciente que hayáis tratado al que le hayáis tenido que prescribir ejercicio. Vale. Seguramente os haya pasado esto, y es que cuando llega la parte de, venga, voy a mandarle a Paco 4 ejercicios para esta semana. Vosotros os ponéis delante el caso de Paco y decís, vale, pues mira, le voy a mandar una sentadilla porque creo que la sentadilla le va a ir bien para el dolor de rodilla. Después de la sentadilla voy a coger y creo que una zancada sin peso puede hacerla. Luego le voy a Después meter un puente de glúteos un puente de porque para la glúteos, rodilla también va bien. para la rodilla va bien. Y si puede caminar, pues que camine 10 minutos al día. Vale, esto está bien. Ok, no digo que esto esté mal, pero la pregunta es, ¿en base a qué has escogido esa batería de ejercicios? ¿Por qué esos y no otros? ¿En qué te has basado para seleccionarlos? ¿Y dónde pretendes llegar con esos ejercicios? Es decir, es muy importante en fisioterapia, igual que en otras profesiones sanitarias, que trabajemos en base a objetivos. Es decir, si yo a Paco lo quiero llevar de este punto a este punto, tendré que hacer una selección concreta, ya no solo de ejercicios, sino de su programa de rehabilitación que me lleve a Paco de aquí a aquí. Si yo no sé dónde lo quiero llevar, porque no sé en qué punto está, es muy complicado que yo esa selección la haga de forma objetiva y bien hecha. Mm. Lo más probable es que caiga en una selección aleatoria que puede ir bien en muchos casos, pero puede ir muy mal en otros. Y ahí es cuando llega el paciente y nos dice, ay, es que esos ejercicios que me mandaste me fueron fatal, estuve mal por lo menos 2 semanas, así que yo prefiero que nos quedemos en la camilla. O bueno, o en el peor de los casos, porque en ese caso, por lo menos los ejercicios han tenido algún efecto, en este caso negativo, pero han tenido un efecto. Pero ¿cuántas veces os ha llegado un paciente? Pues es que yo me encuentro igual, es que yo no noto No noto cambios con cambios. nada. Bueno, pues un poco todas estas preguntas y todos estos problemas con los que todos nos hemos encontrado en consulta en algún momento, vamos a aprender a estructurarlos un poquito y a saber Mm, cómo podemos empezar a dosificar y a pautar de una forma ordenada, teniendo un para qué y un por qué claro, sí. ¿vale? Y luego, realmente, la tercera pregunta es un poco cómo yo organizo o estructuro esto dentro de un programa de rehabilitación. Mira, veréis, vamos a pasar al siguiente, porque os voy a contar una cosa que me ha pasado a mí esta semana para que entendamos esto bien y para que veáis por qué digo yo esto, ¿vale? Yo el otro día traté a un señor que llegó con un dolor en el hombro y, bueno, yo después de hacerle toda la anamnesis, al final acabé haciéndole una eco y vi que teníamos un problema importante a nivel de la porción larga del bíceps, probablemente tendría una rotura parcial en la porción larga del bíceps, no sé hasta qué punto afectó eso al labrum o no, pero yo, en cuestión de 10 minutos, yo sabía qué tipo de paciente tenía delante, yo sabía en qué etapa estaba ese paciente, sabía cuáles eran los principales objetivos que teníamos que conseguir Ujú. y ya el último paso, que también sabía, era qué ejercicios tenía que elegir y en función de qué, que era de todo lo anterior. Lo vengo a decir Hmm, porque realmente, o sea, nuestro objetivo con esto es que vosotros lleguéis a la misma conclusión total. igual de rápido, porque realmente no es muy complejo, ¿vale? Qué Es, va, qué va. es, es un- es una cuestión de tener un orden mental e ir pasando una serie de checklists. Y os dais cuenta de que la selección de ejercicios no se hace en función a lo que le duele al paciente y a lo que puede hacer. Realmente la selección de ejercicios es lo último. En lugar de lo primero, es lo último. Es decir, yo sé qué tipo de paciente tengo, sé en qué etapa se encuentra, sé qué tipo de ejercicio le tengo que mandar. Entonces busco un ejercicio. O sea, el Exacto. ejercicio surge de todo lo anterior, Si ¿vale? vosotros partíais del punto en el que llega vuestro paciente con dolor, le hacéis las estrategias analgésicas que le queráis hacer y llega el momento de prescribirle ejercicio y hacéis un poco lo que os he explicado antes, ¿no? De elegir 4 ejercicios aleatorios, tenéis que pensar que seguramente os hayáis saltado algunos pasos y por eso estáis siguiendo esa forma de sistematizar que no es del todo buena. Y nosotras os animamos a que paséis a un enfoque un poquito más estructurado, como es este que os proponemos aquí. Hay muchos otros y quizá son diferentes. A nosotras nos parece una forma de estructurar las sesiones muy sencilla. Son algoritmos de toma de decisiones en los que, como dice Chris, al final en 10 minutos tú sabes
dónde está tu paciente, qué necesidades tiene, qué puntos de dolor tienes que trabajar y en qué etapa se encuentra. Y a partir de ahí, entonces, sí que puedes seleccionar los ejercicios, que es lo que vamos a ver hoy. Y de verdad que dentro del máster uno de los objetivos es que este razonamiento lo entrenéis tanto que llegue un momento que sea súper automático. Y Mm, cuando llegue vuestro paciente a consulta, con la batería de test, la batería de algoritmos, la parte de valoración, las preguntas que le tenéis que hacer, vuestra cabeza, es que lo vais a ver, va a hacer así, tú. Vale, mi paciente está en este punto y lo que necesito ahora mismo es hacerle esto, esto y esto. Ya claro, está. Y lo bueno de un proceso de rehabilitación, a diferencia de lo que puede hacer un entrenador, es que tampoco necesitamos programar a largo plazo. Si es que, ni lo necesitas ni vas a poder en la mayoría, ¿qué va? grandísima mayoría de los ¿Qué casos. va? ¿Qué va? ¿Qué va? Además, jolín, que contamos con una parte súper interesante que, que ahora mismo es como lo que más se hace, pero en realidad simplemente debería de ser una parte más de nuestro tratamiento y es toda esa parte de movilización y analgesia, que es algo que de momento hoy nos tiene que sonar, lo hablaremos mañana en el próximo directo, Sí, mañana ¿vale? lo que veremos será la parte de la intrasesión, Claro. ¿vale? Hoy nos vamos a enfocar en, oye, ¿cómo encajo a mi paciente una vez que ya he hecho todo lo que vimos en el directo pasado? Una vez que ya he hecho anamnesis y valoración, ok, ¿en qué etapa está mi paciente? Mm. ¿Sí? Pues venga, vamos a verlo. ¿En qué etapa está mi paciente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por Vale. dónde empiezo? Bueno, lo primero de todo es que la etapa no viene dada por la temporalidad de la lesión. Súper importante esto. Esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque a veces tendemos a pensar lo siguiente, y es, vale, pues esta persona acaba de llegar a consulta, es la primera vez que viene a consulta y, bueno, tío, acaba de entrar, no voy a empezar a pautarle ejercicio o a pautarle un tratamiento desde una etapa 2 porque acaba de entrar. Y es Ujú. como, pero es que me da igual. O sea, realmente la etapa no va a venir determinada ni por el número de sesiones que lleve contigo, ni siquiera por el tiempo que haya pasado desde que ha pasado la lesión. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos una lesión muscular, por ejemplo, ¿vale? La lesión muscular, el tiempo que haya pasado desde la lesión muscular me va a decir en qué punto nos encontramos a nivel estructural, a nivel de tejido. ¿Qué pasa con el colágeno, no? Pues sabemos que a partir de la semana 3 empieza a cambiar colágeno tipo 3 por colágeno tipo 1, etcétera, etcétera. Vale, o sea, eso nos da información en cuanto a cómo está el tejido, pero no nos da información en cuanto a cómo está la función. De hecho, es un grandísimo ejemplo en las lesiones musculares, porque todos sabemos que muchas roturas aparecen porque la gente, como se encuentra mucho mejor de lo que cómo está el tejido, Mm, vuelven antes de tiempo, ¿no? justo, sí, Y sí. luego pasa a veces lo contrario, hay gente que estructuralmente está mucho mejor, pero tiene mucho miedo y se mueve mucho menos. Entonces, la etapa, obviamente, para elegir la etapa, vamos a tener en cuenta una parte, la estructura, si hay que tenerla en cuenta, pero realmente el grueso de la decisión no nos lo va a dar la estructura, nos lo va a dar la función. De hecho, mirad, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Que creo que es la forma Sí, más sencillita de sí, 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 verlo. sí, sí. Vale, ahora tenemos aquí la tabla de los criterios. Esta tabla de criterios nos va a permitir encajar al paciente dentro de una etapa o fase del proceso de rehabilitación, ¿vale? Dentro de una etapa uno, dentro de una etapa 2 o fase 2 y dentro de una etapa 3 o fase 3. Estos criterios, de hecho podéis hacerle una fotito, lo vamos a dejar aquí para que lo tengáis a mano, van a ser el dolor y la sintomatología, la tolerancia a la carga, la calidad y estrategias del movimiento, ¿vale? Que se no se ve muy bien, es decir, cómo se mueve la persona, el contexto, contexto, trabajo, familia, amistades, deporte, etcétera. Y el miedo, que lo podríamos encajar dentro de contexto y miedo, pero bueno, lo hemos separado para tener un criterio más, porque al final el miedo sí que es cierto que define mucho, marca mucho hacia dónde puede ir el proceso de rehabilitación si la persona tiene mucho miedo o si no tiene nada de miedo, ¿no? Mm, Así que, vale, me voy a inventar un caso aleatorio. perfecto. Vale, vamos a poner que aquí tenemos. Bueno, espera, ¿quieres que le enseñemos primero uno de los algoritmos tipo? Ah, muy bueno. Vale, les enseñamos uno de los ¿Vale? algoritmos. Porque esto es para que veáis que realmente nosotras, aunque ella me va a poner ahora un ejemplo de caso que se va a inventar, yo no decido en qué etapa está o en qué fase está mi paciente en función de lo que a mí me parece. Realmente hemos creado unos algoritmos de toma de decisiones que son muy fáciles, ¿vale? Ujú. Para nosotros. Y os hemos puesto aquí el ejemplo de cómo sería el algoritmo de el criterio de dolor y sintomatología, pero realmente tenéis un algoritmo como ese para el resto de criterios, ¿vale?
Y ese algoritmo de dolor y sintomatología es este de aquí. Es decir, ¿vale? Os aterrizo un poquito esto. Cuando nosotros tenemos que encajar al paciente dentro de una etapa del proceso de rehabilitación, ¿vale? Para yo definir si mi paciente está en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3, ¿vale? Voy a tener que coger estos criterios, de estos criterios yo voy a tener que hacer una selección de cada paciente, haré una selección concreta. Imaginamos, el paciente A pues está en dolor en fase 1, ahora les explicamos lo del algoritmo, Ujú. ¿vale? Y así lo veis. De tolerancia a la carga está en una fase 2 porque tolera volumen, No pero tolera no tolera intensidad. intensidad. La calidad y estrategias del movimiento, pues bueno, tiene un movimiento un poquito protector. En el contexto, tiene un contexto muy regular porque ahora mismo ha fallecido un familiar, en el trabajo está regulín y bueno, ese palo está, o esa pata de la mesa está un poco regular. Y miedo, pues no tiene miedo, ¿vale? Vosotros diréis, vale, ¿y cómo elegís vosotras que este paciente en dolor y sintomatología, por ejemplo, está en fase 1? ¿Vale? Bueno, pues para cada criterio, para el criterio de dolor y sintomatología, va a haber un algoritmo que es este, y esto os lo vamos a enseñar ahora. Vais a ver qué chulo es y qué fácil es de entender. Para el criterio de tolerancia a la carga tendréis otro Otro algoritmo algoritmo. diferente. Para el criterio de calidad y estrategias del movimiento, otro algoritmo diferente. Para el contexto otro y para el miedo otro, donde cada algoritmo os va a llevar a decir, ostras, por lo que me dice el algoritmo, mi paciente está en fase 1, o mi paciente está en fase 2, o mi paciente está en fase 3. ¿Vale? Vamos a verlo para que, en el caso del algoritmo de dolor y sintomatología, para que veáis cómo Ujú. es, os lo vamos a enseñar por aquí. Esto es muy chulo, de verdad, ¿eh? Mirad, el algoritmo de dolor y sintomatología. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un paciente, ¿vale? Que llega con dolor, dibujo bien, ¿eh? Pero si tengo que dibujar rápido, dibujo mal, el paciente, ¿vale? Dibújale, es una sonrisita. Viene con dolor en la rodilla porque ha tenido una lesión del ligamento lateral interno y se lo lesionó hace, ¿cuánto tiempo? Me da igual, si el dolor y sintomatología no tiene por qué ir relacionado con eso, pues Vale, hace 2 semanas. hace 2 semanas, vale. Y nos dice que sí que tiene dolor, que los ejercicios que le estamos mandando le están yendo bien, pero que le duele. Vale, entonces, No os cuento nada más, me lo acabo de inventar, no os doy más información. Si tuviéramos que evaluar el criterio de dolor para determinar si este paciente está en fase 1, fase 2 o fase 3, vamos a pasarle el algoritmo de dolor, a ver qué pasa. vale, Dale. vamos a pasarle, vamos a preguntarle, ¿hay dolor ahora mismo? Ahora mismo es en reposo sin moverte y te dice, no. Vale, pues entonces nos vamos por acá. ¿Aparece el dolor durante el movimiento? Y nos dice, sí, sí, la verdad es que si me muevo Me me molesta. molesta. Vale, sí aparece el dolor durante el movimiento. ¿El dolor es controlado? Es decir, ¿ese dolor es igual o inferior a 6/10? Y te dice, sí, vale, etapa 2. Perfecto, pues este paciente lo podemos encajar en una etapa 2 de lujo. Pues ya tengo claro que en el criterio de dolor, Mm. mi paciente con un problema en el ligamento lateral interno que se ha lesionado hace 2 semanas está en una fase 2. Chicas, chicos, así de sencillo. Vamos a hacerlo con otro ejemplo diferente que me voy a inventar ahora. ¿Vale? Ahora, en vez de ser Juan, vamos a poner otro caso. Vamos a poner un caso de, por ejemplo, Mira, mi tenosinovitis de esta semana tu pasada. tenosinovitis. Esto es un pie, ¿vale? Aquí tenemos un tendón del tibial posterior con líquido alrededor de la vaina. Es un tendón que estaba bien, que nunca había dado problemas, que no molestaba nada y desde hace una semana tiene mucho dolor, Pero mucho mucho, dolor, que yo nunca había tenido una tenosinovitis y flipé. ¿vale? De hecho, hay dolor a la palpación, hay dolor al ponerse al calzado, hay alodinia en la piel. Dolor al estar de pie, o sea, dolor, yo tuve dolor incluso en reposo, ¿vale? En los 2 primeros días. Vamos a pasarle el algoritmo Vale, para saber
el algoritmo para valorar el criterio de dolor. Ya os decimos que cada criterio Tiene un algoritmo. tiene un algoritmo. Hoy no vamos a verlos todos. Simplemente queríamos que tuvierais claro, esto dentro del máster lo vais a ver, pero que cada criterio tiene un algoritmo distinto para que podáis categorizar dónde está el paciente, en qué etapa está. Que yo os recomiendo que realmente al principio, que les hagáis una foto y os los pongáis en la consulta, pero son algoritmos muy cortitos y pensados para que una vez los paséis 3 veces, Eso es. ya no os va a hacer falta tenerlo delante. Enseguida vais a preguntarle algo a vuestro paciente y vais a decir: "Ah, vale, pues ya está, estás en un criterio, o sea, estás en una etapa 2 por ejemplo, o en una etapa 1". Vamos a ver cómo sería en este tendón. Pues mirad, a la pregunta de ¿hay dolor ahora mismo? Sí, Sí, pues ya está. etapa uno. Vale, pero vamos a hacer un poquito que sea más tal, vale. ¿Hay dolor ahora mismo? No, imaginaos que yo el dolor lo tuviera, chico, cuando hago algo de movimiento, ¿vale? Pero es un dolor muy, muy agudo. Por ejemplo, cuando corres, solo cuando Bueno, corres. o cuando caminabas, es que cuando caminaba me dolía, Vale, ¿vale? Cuando caminaba. Pues entonces es como, vale, no hay dolor ahora mismo, en reposo. ¿Aparece dolor durante el movimiento? Sí, aparece dolor durante el movimiento. ¿Es controlado? No, no lo es, porque me duele más de un 6/10. O sea, no puedo caminar 20 minutos seguidos. Etapa uno. ¿Veis? O sea, tiene sentido. tiene sentido, ¿por qué? Porque ahora vais a ver, esto, chicas, chicos, es para clasificar de alguna manera en qué etapa, desde qué punto parte nuestro paciente. Ahora vais a ver qué implicaciones tiene esto, porque claro, o sea, que esté en una etapa 1, 2 o 3 tiene diferentes implicaciones clínicas, 100%. ¿vale? Por eso esta parte y este directo en concreto es tan importante porque si vosotros empezáis a entrenar esta forma de trabajar en consulta, es muy poco probable que os equivoquéis categorizando a vuestro paciente, porque es que lo vais a encajar dentro de una etapa que va a estar muy acertada. Mm, Y, y esto de normal se suele hacer a ojo y un poco al tuntún. sí. Así que en este punto vamos a hacer una cosa. Ya hemos visto cómo sería categorizar en una fase o una etapa cada uno de estos criterios, ¿vale? Imaginemos que mi paciente se encuentra en cuanto a dolor y sintomatología en fase uno. Pensemos en el ejemplo de paciente con una lesión del ligamento lateral interno, de 2 semanas de evolución, que tiene dolor al caminar, o sea, es un dolor que no le impide moverse, pero hay dolor durante todo el día, ¿vale? Puede hacer los ejercicios que le prescribimos, pero hay dolor, ¿vale? Estamos en ese punto. Ok. En el criterio de tolerancia a la carga le hemos pasado el algoritmo y el algoritmo nos dice que el paciente está en fase 2. Ok. En calidad y estrategias de movimiento, ¿cómo se mueve la persona? Le hemos pasado el algoritmo y Fase 2. nos dice que está en fase 2. En contexto, trabajo, familia, amistades y tal, está todo bien, el algoritmo nos dice que está en fase 3, ¿sí? Y en cuanto a miedo, no hay ningún tipo de miedo en este paciente y está en fase 3. Ok, estando aquí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué haríais vosotros? Vamos a dejarles que nos digan ellos un poco. O sea, para vosotros, claro, tenemos esta situación. Entonces, si lo tenéis que clasificar en alguna etapa, ¿en cuál la clasificaríais? Exacto, Mientras Ana nos va dibujando una rodillita. esto es mi déficit de atención. ¿Vale? Aquí tenemos la lesión. Con este gráfico que nos ha salido de criterios, ¿dónde encajaríais al paciente? ¿En una etapa 1, en una etapa 2 o en una etapa 3 del proceso de rehabilitación? Habrá quien diga, pues a ver, viendo las cosas que habéis marcado, ¿no? Realmente hay más cantidad de etapas 2 y de 3 que de etapas 1, ¿no? Pues entonces entre una 2 y 3. Ya, pero fijaos, ¿qué es lo que más está limitando al paciente? ¿Vale? Vamos a volver a ¿Qué nuestro. es lo que más está limitando al paciente? Ponerlo por el chat. De esto que vemos aquí, en este paciente de rodilla que os estamos poniendo, ¿qué es lo que más le limita? Esto, ¿no? El dolor, ¿verdad? Mm, claro, entonces, cuando os pasen estas cosas, que siempre os pasarán, porque realmente podemos encontrarnos con algún paciente que sea todo como muy fácil porque te salga todo de una etapa, pero no es lo habitual. Entonces, a pesar de eso, tú mentalmente vas haciendo como tus checks de, vale, pues en cuanto a esto está en esta etapa, en cuanto a esto estaría en esta otra. Ya, pero hay mucha gente que
tiene umbrales del dolor o tolerancias al dolor muy altas, entonces con mucho dolor es capaz de hacer muchas cosas. Es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene mucha tolerancia a la carga a pesar de tener dolor. ¿Eso quiere decir que yo tengo que hacer que tolere más carga? No, Claro. ¿vale? Entonces es como, ¿qué es lo que más está limitando al paciente de todos estos criterios? Pues en este caso es el dolor. Con lo cual, como a nivel de dolor estás en una etapa uno, o bien porque te duele en reposo, o bien porque cada vez que te mueves o cada vez que haces algo, lo mínimo, una serie de 10 repeticiones, tu dolor no está controlado y supera un 6/10, para mí no estás en una fase 2, ¿vale? No debes de estar en una fase 2. Una etapa 2 es aquella etapa, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que conlleva cada etapa, pero una etapa 2 sería aquella etapa en la que empezamos a acumular volumen. Y ahora explicamos esto, ¿vale? Vale, una pregunta que se pueden estar haciendo. Entonces ellos dirán, o sea, que si el paciente lo encajo en una fase uno de dolor, Ujú. da igual dónde me hayan salido el resto de criterios, que ese paciente siempre lo voy a categorizar en una fase uno. Me, os pongo otro ejemplo, ¿vale? Imaginad que ahora el paciente de rodilla no tiene nada de dolor, está muy bien, está en una fase 3, pero tiene una tolerancia a la carga en la que es capaz de tolerar volumen y no intensidad, y en cuanto a calidad y estrategias del movimiento estamos en una fase 2 y en el resto de criterios en una fase 3. Aquí, ¿qué sería lo que más está limitando al paciente? La tolerancia a la carga y la calidad y las estrategias de movimiento, con lo cual empezaríamos en una etapa 2. Es decir, dicho en cristiano, no vamos a hacer que una persona corra más rápido si ni siquiera puede correr bien. Así que con esto, o sea, teniendo esto claro, por si se están haciendo esta pregunta, en el caso de que mi paciente se encuentre, por ejemplo, en cualquier fase uno, yo ya no voy a incluirlo dentro de una fase 2 o una fase 3 o una etapa 2 o una etapa 3 del proceso de rehabilitación. No, en realidad no. Pues ya está. O sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero pensad, ¿eh? O sea, es que no se os va a ocurrir ningún escenario en el que, porque claro, imaginaos que es una persona que no tiene dolor. La tolerancia a la carga posiblemente fuera buena, bueno, aunque el ejemplo que os voy a poner realmente es muy difícil saberlo. La calidad y estrategias de movimiento, oye, tampoco es que me compense muchísimo ni qué tal, simplemente es que tiene muchísimo miedo. Tiene muchísimo miedo al dolor, miedo al propio sufrimiento, catastrofismo, o sea, Este ejemplo, claro, pero ¿qué es lo que te digo? Realmente esto es prácticamente imposible, porque una persona que tiene tanto miedo es imposible que tolere tanta carga, porque si tiene mucho miedo no va a moverse. claro. O sea, realmente esto nunca se va a dar, pero me entendéis, ¿no? O sea, gente que dices, mira, no sé de tolerancia al dolor cómo vas, porque realmente tienes tanto miedo que ni siquiera lo has experimentado, pero realmente dolor no tienes, lo poco que te mueves no me compensas muchísimo. Chica, ya, pero tienes muchísimo miedo, ¿qué hago? Para mí estás en una etapa uno, una etapa de restauración de movimiento, porque Totalmente. yo lo que necesito es deshacerte de ese miedo Exacto. poco a poco para que puedas atreverte a mover. Si mi paciente se encuentra aquí y en el resto de criterios se encuentra aquí, que es un escenario muy raro, pero imaginaros que puede ocurrir, yo a mi paciente lo voy a encasillar dentro de una etapa uno del proceso de rehabilitación, sin duda. Si lo que más está limitando a la persona en este caso es el miedo, ¿en qué me tendré que centrar? Un poco como hablábamos en el directo uno, pues en este caso os tendréis que ir, los que estáis ya dentro del máster, pues eso lo podéis hacer, al bloque de educación en dolor y utilizar con el paciente estrategias de reaprendizaje para, bueno, enseñarle qué es el dolor, de qué manera se puede modular, qué estrategias se pueden Sí, utilizar y para podéis mejorarlo. utilizar ahí muchísimas estrategias bioconductuales, imaginería motora, yo qué sé, Muchísimo, terapia espejo, tenéis una barbaridad. varias tareas. Pero bueno, esta es una parte muy importante que si aprendéis a hacer, de verdad, vais a tener mucha libertad a la hora de saber desde dónde parte vuestro paciente, de una forma objetiva. Ahora hemos estado un ratito y podríamos poner muchos escenarios. Ahora después vamos a ver 3 ejemplos concretos y a partir de ahí vamos a, primero, encasillar al paciente dentro de una etapa del proceso de rehabilitación y luego ver qué hacemos con ellos, ¿no? Mm. Pero esto, con que aprendáis a utilizarlo de forma coherente, bueno, ya
Brutal. De verdad que ya muy bien, o sea, ya vais a partir de un punto increíble como fisios para trabajar de una forma Ujú. muy, muy, muy buena. Y esta parte que viene ahora es muy chula. Vale, entonces, hemos visto cuáles son, hemos mencionado, porque todavía no os he explicado, ya lo sé, cuáles son las etapas de un proceso de rehabilitación. Hemos visto que la etapa no necesariamente va de la mano de la temporalidad de la lesión. Y hemos dicho, vale, entonces si la etapa no depende de cuánto tiempo lleve la persona lesionada, ¿de qué depende? Vale, pues de unos criterios. Estos son los criterios que nos van a decir en qué etapa se encuentra nuestro paciente. Hemos visto cuál es el algoritmo de toma de decisiones del criterio de dolor y sintomatología, que es este. Y hemos visto también, os hemos dicho que cada uno de los otros criterios también tiene su propio algoritmo, muy facilitos, muy cortitos de pasar y realmente muy fácilmente memorizables. Y ahora os estaréis preguntando dos cosas. Uno, dentro de las fases o dentro de las etapas del proceso de rehabilitación, realmente, ¿qué quiere decir esto de restauración del movimiento, curación de tejido, acumulación, intensificación? Que ahora os lo voy a explicar. Y segunda cosa, y casi que más importante, ¿vale? Una vez sé en qué etapa se encuentra mi paciente, ¿eso qué implicaciones tiene a nivel clínico? Es decir, a mí qué más me da a nivel de pautar ejercicio que se encuentre en una etapa 2 o en una etapa 3, es decir, ¿qué cambia? ¿No? O sea, que es lo importante realmente por lo que estamos todos aquí. Pues cambian un montón de Pues cosas. cambian un montón de cosas, De pero hecho, estáis en este directo justo para aprender eso, ¿no? ¿Qué ejercicios elijo y por qué elijo esos ejercicios cuando un paciente lo encasillo dentro claro, de una etapa u otra etapa? que realmente la etapa, lo que nos chiva, o sea, esto, ¿vale? La etapa, lo que tenéis aquí rodeado de negro, lo que nos chiva es cuánta dosis pautar. Repito, dosis es intensidad, frecuencia, volumen, ¿vale? ¿Cómo de intenso? ¿Cuánto? ¿De cuántas series, cuántas repes? Y frecuencia de cuántas veces al día, a la semana, lo que sea. ¿Se Eso es, entiende esto? O sea, hasta aquí bien. ¿Vais siguiendo el hilo? ¿Vais conectando todo lo que estamos diciendo? Es importante, ¿eh? Si tenéis dudas de lo que estamos hablando, ya os decimos que al final están recogiendo todas las preguntas importantes y largas que estáis lanzando y luego al final las despejamos, ¿vale? sí, Pero eso, que dejarlas por el chat porque no nos olvidamos de ellas. Si no las estamos respondiendo ahora mismo, las responderemos después. Pero sí que nos interesa que todo lo que estamos diciendo lo estéis hilando bien, lo estéis entendiendo bien y todo esté quedando claro, ¿vale? vale, entonces, realmente lo que, como decía, lo que vamos a ver aquí en este directo es, tío, ¿por qué tengo que trabajar con esta persona a tantas series, a tantas repes, ya a esta intensidad? ¿Vale? Que es un poco, jolín, una pregunta muy lícita que nos hacemos y que no es al tuntún, o sea, lo que queremos que veáis es de dónde sale eso. Así que vamos a explicar un poquito todo esto que os acabamos de decir, es decir, qué implica que mi paciente se encuentre en una etapa o en otra y qué quiere decir esto de las etapas, ¿no? Ujú. Voy a empezar explicándoos un poquito las tres etapas, porque realmente explicando las tres etapas vais a entender lo que implica, ¿vale? Este es el momento de anotar Sí. cosas Esta tabla, importantes. bueno, esta tabla me parece, Os hacer la una capturita si queréis, hacer una captura es brutal. y os la A ver. pasaremos por los grupos de Esta WhatsApp, etapa ¿vale? está, esta etapa, esta tabla está al final del bloque de periodización en rehabilitación y os la creé precisamente para que tuvierais en una tabla un poco el resumen de lo más importante del bloque. Evidentemente, dentro del bloque hay muchas más información, pero esto ya a mí me parece mucha información de valor y que os puede ser útil mañana en consulta, ¿vale? Ujú. Entonces, De hecho, esto es lo bueno, igual que lo otro, ¿eh? Yo esto me lo imprimiría y lo ya, tendría esto en es la brutal. Pero, clínica. o sea, esto es los propios algoritmos. O sea, cuando entréis dentro del máster, o sea, guardároslo en un documento y os lo imprimís, os lo ponéis en la Yo, si agenda. me tuviera que imprimir algo, sería esto, Mm, el esquemita del proceso de rehabilitación, este de aquí. Esto, por favor, imprimíroslo, ponéroslo encima del ordenador. es que es brutal. Luego me imprimiría esto, en serio, ¿eh? Por lo menos hasta que automaticéis la forma de pensar. Va a llegar un momento en el que no os va a hacer falta, ¿vale? Pensar todas esas cosas que al principio necesitabais revisar y ver y aprender. Pasa con todo, en cualquier disciplina, ¿eh? Pero cuando tú empiezas a automatizar el aprendizaje, ya no te hace falta. Pero al Mm, principio sí que os va a hacer falta. Entonces, imprimíroslo. Imprimíroslo para tenerlo a mano.
Y luego también, pues ya todos los que estéis dentro del máster, imprimiros por favor los algoritmos para poder categorizar dentro de los criterios en fases. Y os los ponéis, el de dolor y sintomatología. De hecho, si queréis, os los podéis rehacer vosotros con vuestra propia Claro, guía, claro, lo claro. que sea. Y eso tenerlo a mano. ¿Por qué? Porque cuando llegue vuestro paciente, le echáis un vistazo al algoritmo, venga, vale, pues este paciente está ahora mismo en cuanto a dolor en fase 2. Intolerancia a la carga, vale, está en fase 3. En calidad de estrategias de movimiento está en fase 2. En contexto tal, ¿cuál es el más limitante? Este, vale. Pues venga, a partir de ahí, me ¿Vale? imprimo esta tablita también, la tengo en la tablet o en el ordenador y vamos a ver qué nos va a chivar esta tabla que es una pasada. O sea, creo que es Mm. como muy esclarecedora y nos aporta información de mucho valor. Vale, entonces, todo proceso de rehabilitación va a tener esta estructura, en realidad, ¿no? Vamos a tener una primera etapa de restauración de movimiento y curación de tejidos, una segunda etapa de acumulación de volumen, ahora explicamos esto qué es, y una tercera etapa de intensificación. Mirad, la etapa 1 es lo que nos diferencia principalmente de los entrenadores y de las entrenadoras, porque un entrenador no debería de tener tejidos que restaurar, Ujú. ¿vale? Ni tejidos que curar. O sea, aunque nosotros no curemos, entendedme, no debería de estar trabajando con gente que esté en un proceso de curación de tejidos. Nosotros sí. Así que esa primera etapa es esa etapa en la que nuestro objetivo realmente es recuperar el movimiento y favorecer el ambiente metabólico y de la zona para que ahí se den los procesos de regeneración tisular que se tengan que dar, Es una ¿vale? etapa en la que vais a utilizar en muchas ocasiones estrategias analgésicas. Muchas, claro, por Los que supuesto. utilicéis electrolisis, PENS, radiofrecuencia, láser, sistema superinductivo, cámara hiperbárica, ondas de choque, Dicho todo de lo que otra es. forma, es la etapa donde más camilla vais a tocar. Sí, Pero como veis, es una etapa. O sea, no debería de quedarse ahí nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué implica que mi paciente esté en una etapa 1? Bueno, pues implica que la intensidad, el volumen y la frecuencia van a ser de esta forma. La intensidad será baja, el volumen será bajo o medio y la frecuencia será lo tolerable. Es decir, en esta etapa es en la que menos me importa el número de repeticiones, el número de series, porque probablemente tenga una cosa que tenemos los fisios mucho en nuestras consultas, que es el dolor, ujú, que es muy impredecible, que no nos va a permitir programar con mucha exactitud y que nos vamos a tener que ir adaptando a él. Entonces, como realmente estamos en una etapa donde no busco ni acumular volumen, ni busco generar muchos cambios a nivel en ese tejido, o sea, busco que esa persona vuelva a recuperar el movimiento, lo que quiero es eso, que se mueva. vale, por si se están haciendo esta pregunta. Y por explicarlo, porque no se tiene por qué saber esto. Cuando nos referimos a intensidad Mm. en ejercicio, o sea, una intensidad, ¿qué diferencia hay entre una intensidad baja o alta para que ellos lo entiendan? Vale, pues mira, nosotros tenemos diferentes maneras de medir la intensidad. La intensidad es el grado de esfuerzo percibido que una persona sufre o que una Mm, persona siente al hacer el ejercicio, ¿vale? Realmente tenemos diferentes maneras de poder darle un valor a la intensidad o medirla. Una de ellas es el RPE, por ejemplo, que es esa sensación de esfuerzo percibido que tiene el paciente. Es una escala que va del 0 al 10. ujú, Entonces, normalmente del 0 al 4, 0, 3, 4 es una intensidad bajita, entre el 5 y el 7 es una intensidad media y en ya 8, 9 y 10 es una intensidad alta, ¿vale? Tenemos el RPE, luego tenemos el RIR, que por ejemplo también podéis trabajar con tus pacientes con eso, que son las repeticiones en recámara. Es decir, si yo a Ana le digo, Ana, hazme 10 repeticiones con un RIR 2. Eso quiere decir que ella tiene que hacer 10 repeticiones, pero se tiene que dejar 2 en recámara. Vamos, ujú, que podría, con ese peso, podría hacer 12 repes, pero decide hacerme solo 10. ¿vale? ¿Se entiende? Ujú, sí, sí, sí. Vale. Es que son conceptos que a veces, o Claro, sea, que claro. está bien aclarar por O si sea, acaso. todo esto está mega explicado, ¿no? Luego hay otras, ¿no? La velocidad de ejecución, en fin, que no vamos a entrar en eso. Con esas dos, realmente ya Simplemente tenéis sobra. tenéis de sobra para mañana Por empezar. matizar un poquito. Sí. En la parte de volumen, cuando hablamos de volumen bajo, medio o Volumen alto, es cuánto, o sea, es la variable que te indica cuánto de algo. ¿Cuántas series? ¿Cuántas repes? Si mandas 3 series, 4 series, si mandas 10 repes, 12 repes, 15 repes, lo que vale. sea, ¿vale? El número, la cantidad, Y ¿vale? bajo,
qué sería bajo y qué sería alto? Pues a lo mejor un volumen bajo dependerá de la etapa en la que esté el paciente, porque vais a ver que aquí abajo os ponemos aproximaciones, rango de RPS orientativo, pero por ejemplo, entre 1 a 6 repeticiones es un volumen muy bajito. Vale. Pero ya no solo es eso, es cuántas series. A lo mejor 2 series de 6 repeticiones es un volumen muy bajito. Pero esto sí que es cierto que depende mucho del individuo, porque para una persona que está acostumbrada a hacer 7 series, 3 es poco. Claro. Pero bueno, ¿me entendéis, no? Pero que me gusta matizar esto Sí. porque sé que son preguntas que se están haciendo ahí detrás. Mm, Sé que a veces puede resultar un poco confuso porque en fisioterapia para esto no hay una respuesta cerrada, justo por lo que acaba de decir Chris, porque cada claro. individuo va a tener unas necesidades. Para un triatleta que entrene 6 días a la semana, descanse uno y tenga un volumen de entrenamiento Mm, apoteósico, eh, 7 series puede ser muy poco, claro, ¿no? Y para un paciente que no entrena nunca, pues obviamente quizá nunca llegue a hacer 7 series de nada, exactamente. ¿vale? Simplemente por que lo tengamos claro. Y si alguno está pensando que puede ser, alguna persona que nos esté viendo que entrene y claro, y que esa persona esté valorando lo que es un volumen alto o bajo, comparándolo con lo que hace él o ella en el gimnasio. No lo comparéis, porque no tiene nada que ver. Porque vosotros entrenaréis probablemente con unos objetivos o estéticos o de rendimiento o de lo que sea, que realmente nada tienen que ver con un proceso de rehabilitación. Ujú. ¿Vale? O sea, esto quiero que quede claro, porque si lo comparáis con las series o las repes que vosotros hacéis para vuestros objetivos, vais a decir, jolín, es que es muy dispar. Claro, Sí, o sea, no tiene nada que ver. es que no Estamos tiene nada que hablando ver. de Es rehabilitación, que no tiene estamos nada que ver. hablando de lo que prescribe un fisioterapeuta para tratar a una persona que tiene un dolor X. Lo que también quiero que os quede claro es que esta etapa uno es la única etapa en la que me vale que digamos, haz lo que veas tú que puedes. Un Ujú, poquito de tolerancia. Pero chicos, esto es una etapa uno. Quiero decir, una etapa uno en la que tú lo que buscas es que esa persona poco a poco vaya, chico, vaya recuperando un poquito la movilidad. Es lo que dirían una primera semana después de un E15, pero una vez pasa esa semana, ya no puedes decir, o sea, no puede ser que pautemos ejercicio y que te pregunten cuánto y tú nada, pues si te duele paras. No, o sea, claro. ¿vale? O sea, en esta etapa sí cabe que digamos un poquito, pues ves haciendo lo que el dolor te permita. Aquí me vale, pero luego ya no me vale. El Ujú, problema que tenemos los fisios es que generalmente nos quedamos aquí. O sea, nos quedamos en una etapa uno en cuanto a que nos quedamos en camilla y nos quedamos con este mensaje de, pues nada, ves empezando poco a poco. Ya, ya, pero si es que el paciente ya sabe que tiene que empezar poco a poco, si lo que no sabes es cómo tiene que hacerlo, si es que ese es tu trabajo. claro. Claro, ¿vale? O sea, Para eso estáis aquí, para eso estamos, claro, claro, claro. Y nadie nos ha enseñado, ¿eh? O sea, que escúchame, que yo os entiendo 100%. totalmente. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué implica que mi paciente se encuentre en una etapa uno? Pues implica que estas variables del entrenamiento, que son intensidad, volumen y frecuencia, van a ser de esta manera. Implica, estas son algunas anotaciones que yo os he ido dejando aquí, ¿vale? Sí, pero a mí me parecen interesantes. Pues que hay que elegir ejercicios que no generen más daño sobre la estructura en cuestión. O sea, aquí la regla de oro es no irritar más y no hacer más daño, porque lo que buscas es la repetición progresiva e ir haciendo que la persona se acostumbre otra vez a ese nuevo movimiento. En cuanto a esquemas de trabajo, esto es un bloque muy chulo que hay en la formación Mm. que básicamente se llama así, y es donde os explicamos. Es el bloque que tenéis para los que ya estéis dentro, que se llama El poder de los isométricos y los Ese es excéntricos. uno de esos, pero el de estrategias en el entrenamiento. Estrategias en el entrenamiento también. Los dos, esos dos ejercicios, que es donde os explicamos las diferentes maneras que tenemos de organizar el ejercicio, para que veáis que no todo tiene por qué ser un 3x10, que no es que esté mal, ojo, que si se puede justificar tendrá sentido y estará bien, pero que hay muchas formas y que depende de la etapa en la que te encuentres, pues tendrá más sentido una u otra. Pues a lo mejor aquí me interesan esquemas de trabajo, por ejemplo, isométricos, si a esa persona le generan analgesia, porque estoy en una fase de recuperación de movimiento y quiero que esa persona pues genere más analgesia, perfecto. A lo mejor aquí me interesa incluir algún foco externo por si hay algo de inhibición cortical o me interesa generar un poquito de desviación de atención, puede ser, ¿vale? Pero es que a lo mejor en otra etapa me interesan otras cosas. Entonces, y luego, lo último es que en esta etapa uno lo que implica es que en el rango de repeticiones orientativo, pues a lo mejor trabajar entre 9 y 12 repeticiones, pues puede estar muy bien, porque es una buena manera de hacer que la persona vuelva, pero esto es orientativo, Ujú, quiero decir, evidentemente, pues dependerá, no es lo mismo que yo tenga a Ana joven, activa, en una fase uno, en una etapa uno, que tenga a mi madre, ¿vale? O sea, evidentemente, pues lo ajustaré un poco, pero
pero para que veáis que realmente en esa etapa mi objetivo es intensidad baja, volumen bajo, frecuencia tolerable, ¿vale? Y un esquema de trabajo que me permita ir repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y regla de oro, no irritar más. Eso es lo que implica una etapa uno, ¿Hasta aquí todo bien? ¿vale? Esta parte se ha entendido bien. Es importante, ¿eh? Porque al final pensad que es uno de los bloques en los que vamos a encontrar a un montón de pacientes. O sea, pacientes que llegan Oye, qué pulso. muy, ya ves, pacientes que llegan muy agudos, con mucho dolor, o pacientes que llevan mucho tiempo con dolor y mucho miedo, pues también los meteremos en esta etapa y seguramente con ellos tendremos que trabajar más pues, esta parte de reentrenamiento sensorial, más de otro tipo de estrategias conductuales y demás, pero sigue estando en una etapa uno, aunque lleve mucho tiempo. Por eso lo que os decía Chris, que al final la temporalidad tampoco nos va a marcar que el paciente esté en una etapa uno, Mm, 2 o 3, sino que van a ser los criterios los que definan dónde está el claro. paciente, ¿no? Además de todo esto, como resumen de esta primera etapa, tener claros los objetivos que hemos marcado, que bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Esto ahora, los objetivos que marcaríamos en cada etapa, los definiríamos más con cada paciente, cuando tuviéramos el caso delante, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora después. Luego, cosas importantes de la etapa uno: intensidad, volumen y frecuencia que hemos mencionado, que tener en cuenta en esta etapa, sobre todo ejercicios que no irriten más. Mira, puede que se estén preguntando, porque lo acabo de ver y no se lo he explicado, qué es esto del RPD, Eso es. que no es lo mismo que RPE, ¿vale? Dato friki, porque sé que aquí esto está lleno de gente interesada en estas cosas. RPD es sensación de disconfort, que no es lo mismo que sensación de esfuerzo. Por ejemplo, imaginaos que yo me pongo a hacer una sentadilla y he tenido una lesión en el cuádriceps muscular y oye, y el tejido ya está en una situación en la que me permite hacer ese gesto sin riesgo a que se vuelva a abrir, pero mi sensación es de disconfort en cuanto a que no estoy cómoda haciéndolo, porque me genera incomodidad, porque me genera un poco de miedo, porque noto como mucho estiramiento en la zona. No es dolor lo que siento, ni es esfuerzo, pero es disconfort, ¿vale? Entonces, es un término interesante para que lo tengáis en cuenta mañana cuando vayáis a pautar ejercicio a alguien. Quizá hacer esa diferencia entre esfuerzo y disconfort es interesante porque habrá mucha gente que si estáis haciendo ejercicios con ellos de manera presencial, por ejemplo, os digan, no, no, no puedo más. Y es como, ¿no puedes más de verdad porque realmente tu sensación de esfuerzo es muy alta o es porque no estás cómodo haciendo el ejercicio, que es Que son distinto, cosas diferentes. que son distintas, Ujú. ¿vale? Entonces, en una etapa uno tenemos que buscar ejercicio donde la sensación de disconfort no sea muy alta. De hecho, esto es muy visual. Pensad en el último paciente que hayáis tenido con dolor lumbar, porque el dolor lumbar Ahí pasa es mucho, sí, sí, es verdad. muy discapacitante. Suele ser un tipo de dolor con el que el paciente tiene mucho miedo a flexionarse hacia adelante y en el que, en general, el movimiento es desagradable. Le pides cualquier ejercicio al principio y Mm, no está cómodo casi en cualquier posición. De hecho, lo tumbas en la camilla si es que quieres hacer algo analgésico y tampoco está cómodo ni boca arriba, ni boca abajo, ni de lado, ni de un total. lado, ni del otro, y le pones a moverse y tampoco está cómodo. Entonces, bueno, esto os sirve un poco para Y no medir esa pensando, parte. y si no pensando en vosotros mismos, ¿eh? Si entrenáis, seguro que os pasa que tenéis algunos ejercicios, chico, que, oye, que son incómodos. A mí me pasa con las búlgaras, chico. Yo qué quieres que te diga, yo cada vez que me pongo a hacer búlgaras estoy Horrible. incómoda que me muero. No me gusta, Yo directamente no las hago, no, pero no me gustan. empatizo con tu desagradabilidad. Y no es que note a lo mejor un esfuerzo más que cuando hago sentadillas con mucho peso, es que estoy más incómoda. Me parece que estoy más A incómoda. mí me pasa con las zancadas, por ejemplo. Es que Claro, odio ese ejercicio. es terrible. Los thrusters. Bueno, pues horrible, chico. Ejercicios que no me gustan, a mí no me gustan. Vale, seguimos. Etapa Venga, 1 etapa uno tenemos. lo Muy tenemos. bien. Si tenéis dudas, id dejándolas, ¿vale? Y nosotras iremos contestando. Etapa 2. ¿Qué implica que mi paciente esté en una etapa 2? Pues primero tenemos que entender qué es una etapa 2. Una etapa 2 es una etapa de acumulación. Tenemos que entender que venimos de una etapa en la que ya hemos recuperado ese movimiento. Ejemplo de dolor lumbar, una persona que se ha quedado enganchada bajando atrás de los zapatos y, oye, no podía agacharse, no podía hacer una flexión lumbar, pues imaginaos que esa persona ya puede hacer la flexión lumbar. Entonces, mi objetivo ahora, ¿qué es? Que lo haga muchas veces y que le pierda el miedo y que vuelva a reaprender ese gesto con normalidad, con la mínima sensación de disconfort posible y con la máxima confianza posible, ¿no? Por eso vamos a aumentar el volumen antes que la intensidad, ¿vale? Em,
Os voy a poner otro ejemplo, que es el que te he puesto a ti antes, que creo Vale. que es súper visual. Sí. Imaginaos que vuestra abuela ha tenido una lesión de ligamento medial de la rodilla, como el ejemplo que habíamos puesto antes, Ujú. y tiene que ir a por su nieto a la guardería. ¿A vosotros qué os interesaría más? ¿Que vuestra abuela llegue, o sea, que pueda ir y que pueda volver, o que lo haga muy rápido? Que llegue. Molaría mucho que llegara rápido la abuela. Antes que llegar, ¿eh? Y que se quedara a mitad de camino. No, pero lógicamente Claro, primero. es más importante que llegue que llegue rápido, ¿no? Exactamente. Por eso tiene mucho sentido a nivel de rehabilitación, pero esto también se hace en el mundo del entrenamiento, primero acumular volumen y luego ya intensificas, Ujú. ¿vale? Entonces, en cualquier patología, si lo pensáis, primero acumuláis volumen, ¿por qué? Porque repetís ese patrón, porque buscáis que donde antes había miedo y donde antes había dolor, ahora eso vaya desapareciendo. Si ya ha desaparecido el dolor, pues que desaparezca el miedo, o si no había miedo, ¿vale? O sea, que la persona vaya reaprendiendo otra vez ese gesto. Por eso hay una etapa 2 de acumulación y la etapa 2 no se llama intensificación, ¿vale? Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que como es de acumulación, ¿cuál de las variables habíamos dicho que era la que tenía relación con la cantidad? A ver si lo sabéis. Decidlo por el chat. Aunque ya les hemos chifado. ¿Qué variable tiene relación con la cantidad? No se ve. Vale. Ya se ve, ¿vale? Pues efectivamente es el volumen, ¿vale? El volumen era lo que nos decía cuánto de algo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso en esta etapa 2 lo que vamos a hacer es, vamos a mantener una intensidad media-baja, ¿vale? Y vamos a aumentar el volumen, un volumen un poquito más alto, medio alto. Sí. Un ejemplo, si partíamos antes de 8 repeticiones, pues a lo mejor subir ahora, si estábamos entre 8 y 10 repeticiones, pues subir a 12 repeticiones puede ser un aumento de volumen, Vale. ¿vale? Por ejemplo. O si estabas trabajando con 6 8 repeticiones, pues subir a 10 12 repeticiones puede ser un aumento de volumen suficiente, ¿vale? O ya no solo a nivel de repeticiones, pues a lo mejor te estaba haciendo 2 series de 10 repeticiones, pues a lo mejor hacer ahora 3 series de 10 repeticiones, jolín, pues está haciendo 10 repeticiones más, Ujú. ¿vale? O sea, buscas repetir el patrón y buscar que la persona se acostumbre a ese patrón. Entonces, ¿qué otras cosas se tendrán en cuenta aquí? Pues ir aumentando poco a poco la intensidad al final de este bloque de cara al tercero y cada vez más exposición, gestos, posición. Es decir, pues mira, si yo ahora, Ana, ¿vale? El esguince de la rodilla, Vale. ¿vale? Y yo me he puesto, veníamos de trabajar en una etapa 1, estábamos haciendo sentadillas lentas, tranquilas, controladas, estábamos haciendo entre 8 y 10 repeticiones, 2 series, ¿vale? Pues yo en la etapa 2 le subo a 3 series y le pongo 12 repeticiones, ¿vale? Estamos haciendo 6 8 repes a una intensidad, por ejemplo, pues de 6 sobre 10. Un RPE vamos a poner de 6 sobre 10. ¿Vale? Esto es para que veáis cómo podría ser una progresión real, ¿vale? Ujú. Entonces, hemos pasado en una etapa 1 de trabajar a 6 8 repes, en una RPE de 6 sobre 10, a una etapa 2 de acumulación de volumen, donde vamos a hacer 8 o 10 repeticiones, más además una serie extra, a un RPE vamos a dejarlo en 6 7 sobre 10 también, porque recordemos, manteníamos la intensidad media-baja, lo que aumentábamos era el volumen, pero ¿qué es lo que quiero que veáis? Pues que antes de pasar a una etapa 3, donde ahora veréis lo que pasa en una etapa 3, pero básicamente es que la intensidad aumentará, para no aumentarla de golpe, ¿qué es lo que tiene sentido hacer? Pues a lo mejor hacer una pequeña progresión. Vamos a acabar la etapa 2 trabajando con un RPE de 8 sobre 10. ¿Esto qué sería? Pues las últimas La semanas. última semana, a lo mejor haciendo una pequeña transición. Luego veréis en el bloque de estrategias del entrenamiento que hay diferentes esquemas de repeticiones que nos ayudan a poco ir aumentando la intensidad al mismo tiempo que el volumen se mantiene relativamente alto, ¿vale? Como os digo, es que hay mil formas de pautar ejercicio a nivel de esquema de repeticiones. Si, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Para que yo qué sé, si mañana tenéis un caso donde queréis hacer algo así, que tengáis una idea. Pues imaginaos que vale, voy a hacer un back of sets que se llama, ¿no? Y voy a poner 3 series, imaginaos, o 4, 3 series, sí, de 10, 10, Voy a ponerlo por aquí. elemento, ¿vale?
10, 10, 8 y 12, ¿vale? ¿vale? Incluso el segundo 10 vamos a hacerlo más fácil. Mira, pon 10, 8, 6, 12. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿eso qué implicaría? Pues mirad, Esto se le llama back offsets. bueno, o sea, es una forma, realmente es una serie descendente, pero al final acaba con un aumento de volumen Y otra a vez. eso se le llama back offsets, Ujú. para la gente que no lo sepa. Vale, entonces, realmente lo que estás haciendo es 10 repeticiones, 8, o sea, conforme vas bajando el número de repeticiones, vas aumentando un poquito la intensidad y luego lo que haces es bajas otra vez la intensidad y subes otra vez las repes, de manera que has ido subiendo un poquito de intensidad al mismo tiempo que bajas un poquito las repeticiones y luego al final vuelves a hacer lo contrario. Vale, y esto sería una estrategia útil, por ejemplo, para utilizar en el final de, de una etapa 2. Por ejemplo, Vale, esto lo vais a ver bien detallado dentro de la formación, que son ejemplos que vais a aprender a implementar en vuestros programas de rehabilitación cuando ya estéis preparados para hacer transiciones, pues en este caso, de una etapa 2 a una etapa 3 o de una etapa 1 a una etapa 2. Pues tenéis muchas estrategias, esta se llama back offsets, pero hay muchas otras mm, en las que pues tenéis la posibilidad de utilizar este tipo de dosificación para un fin concreto, en este caso, pues oye, pasar a una etapa 3, ¿vale? Voy a borrar esto para que no nos moleste y seguimos. perfecto. Entonces, ¿qué implicaciones tendría que esté en una etapa 2? Pues ya lo hemos visto. Ahora, imaginaos que nosotros hemos hecho los criterios, hemos seguido los criterios para ver en qué etapa está nuestro paciente y nos sale que estamos en una etapa 3, ¿Eh? ¿vale? Pues si nos encontramos en una etapa 3, lo que hay que hacer es, ¿Vale? Estamos aquí. estamos ahí, perfecto. Entonces, es una etapa de intensificación. Aquí es donde ya hemos conseguido que la abuela vaya a la guardería y vuelva y lo que queremos es que lo haga un poquito más rápido. Que vaya corriendo. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, intensificamos, aumentamos un poquito la velocidad, en este caso, o aumentamos los kilos, ¿vale? Es decir, hay muchas formas de La hacer. abuela tiene que ir a por el nieto, pero con las bolsas del Consum o del Mercadona, Ujú, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, o tiene que ir haciendo series donde vaya caminando más rápido X metros, se pare, camine más rápido otros metros y lo que sea, eso es. Muy ¿vale? bien. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la intensidad va a volver a subir, mientras que el volumen va a bajar un poquito, ¿vale? ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí bien? ¿Vais pillando el hilo? ¿Entendéis el porqué de todo lo que estamos hablando? Pensad que esto es un súper, 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 súper esquema de todo lo que implica entender qué se hace en cada etapa. Pero a mí me parece una forma muy resumida y muy esquemática de ver esa transición de una etapa a la otra y de las diferencias que hay en cada una de las etapas, tanto a nivel de esquema de trabajo como a nivel de, oye, qué dosificación puedo utilizar o implementar, en qué rangos debo empezar, hacia dónde debo ir. Creo que es una forma muy útil de ver ese proceso a nivel esquemático y obviamente generalista, porque luego en cada individuo tendremos que hacer millones de matices, que ahora después lo vamos a ver. De hecho, mirad, vamos a ver casos muy chulos, pero necesitábamos que esto lo tuvierais claro. ¿Vale? Maravilloso. Entonces, realmente lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de una etapa u otra es cómo se van a comportar las variables principales, porque no vamos a poder subir intensidad y volumen al mismo tiempo, porque porque realmente esto nunca va así o prácticamente nunca va así, es decir, nunca es muy heavy, pero casi que nunca se va a hacer así y mucho menos en el mundo de la rehabilitación porque tenemos el dolor y estamos en un proceso completamente distinto. Entonces, hay que entender cuál va a predominar en según qué etapa. En el caso de, por ejemplo, de una etapa 3, pues evidentemente ya trabajamos con intensidades altas, trabajamos con una exposición total, ¿vale? Y luego diferentes estrategias de movimiento, es decir, en cuanto a esquemas de trabajo, pues aquí ya trabajaremos con, bueno, pues cosas mucho más complejas. Es que no me quiero meter aquí porque de verdad que
Son muchos nombres raros, o sea, son cosas que ahora Mira, mismo... todo esto que estáis viendo por aquí, las series estándar, back offsets, los clusters, las series descendentes, todo esto son ejemplos que tenéis en los bloques de dosificación dentro de la formación. Eh, si esto ya os llama la atención y queréis llegar ahí, ya sabéis que dentro del máster tenéis la oportunidad de aprender esto en profundidad. No nos vamos a meter ahí porque Es que si no sería un... os Claro. estaríamos horas y horas y horas, ¿vale? Teniendo claro este esquema de trabajo, vamos a ver algo muy chulo, ¿vale? Porque ya hemos ido poniendo un montón de ejemplos ahora, pero ahora vamos a aterrizar todo esto en 3 ejemplos concretos, para que si habéis seguido el hilo hasta este punto, sepáis de verdad que o pongáis en práctica de verdad esta forma de razonar y todos estos algoritmos que hemos ido desarrollando. Esperamos que estos seáis vosotros dentro de no mucho, ojalá más pronto que tarde, pudiendo programar a vuestros pacientes pues, su rehabilitación, ofreciéndoles programas de pues, mucha calidad, ya sea como sea, depende del perfil de paciente, lo prescribiréis a través de plataformas como Arbit o otras, utilizaréis WhatsApp simplemente para mandarle enlaces con vídeos de YouTube, que ya sabéis que todos los que estáis dentro de la formación vais a tener accesibles un montón de vídeos para que los podáis utilizar. Otros utilizaréis pues el Excel de programación, en el caso de la formación pues tenéis uno para poder programarles, Sí, u otras opciones, si no estáis dentro de la formación, la que queráis, ¿vale? Pero que lo hagáis y que lo hagáis con sentido. Entonces vamos a ver un caso clínico, ¿vale? venga. Venga, vamos a ver el caso clínico de Cristina. Cristina tiene 36 años, lleva con dolor lumbar de 3 semanas de evolución. En cuanto a dolor y sintomatología, tiene dolor al mínimo movimiento. En cuanto a tolerancia a la carga, se irrita poco, es decir, no es capaz de hacer 10 repes, o sea, en cuanto le pedimos hacer 10 repeticiones aparece dolor. En cuanto a calidad y estrategias del movimiento, nos dice que no puede hacer bisagra de cadera y si lo hace es con mucha dificultad. Y en cuanto a contexto y miedo, dice que tiene mucho miedo de volver a hacer CrossFit, que ha intentado entrenar un día y el dolor se le ha reagudizado. Un caso muy típico, ¿ok? Vale, ¿cuál es el paso a seguir aquí? El paso a paso, ¿vale? Primero de todo, Este esquema, o sea, con cada paciente, con lo que hemos aprendido en el directo 1 y con lo que hemos aprendido en el directo 2, cuando os llegue un caso a clínica mañana, ujú, queremos que tengáis estos esquemas en mente, ¿vale? Y que lo primero que penséis, haciendo las preguntas que tenéis que hacerle a esa persona, es fenotiparla y categorizarla, es decir, saber de qué pata cojea, total. ¿vale? Esto es lo primero. Lo segundo, vamos a hacer el roadmap, vamos a hacer todas las preguntas que tenemos que hacer antes de ponernos a programar. Lo tercero, que esto es lo que hemos aprendido hoy, ¿cuáles son los criterios que a mí me van a permitir clasificar a esta persona Y pasarlos. en una etapa u otra? Y pasamos los criterios, ok. Y en ese punto, imaginemos que Cristina está en una etapa, No, no, imaginemos, ¿no? Vamos a vamos a hacerlo. verlo, O sea, vamos a quiero decir, hacerlo. es que es muy sencillo. Mirad, ¿a qué os suena esto, no? Esto que pone dolor, sintomatología, tolerancia a la carga, calidad y estrategias de movimiento, contexto y miedo. Eso es, bueno, son los criterios que veis aquí. Vale, ¿Vale? Entonces, realmente, lo primero, imaginaos que nosotros hemos hecho la anamnesis a Cristina, hemos visto que en cuanto a contexto y en cuanto a roadmap, pues mira, no hay red flags, no tenemos pruebas de imagen, pero de momento no nos hacen falta. En cuanto a estado del tejido, tampoco tenemos, como digo, no tenemos ninguna prueba de imagen ni nada que nos indique nada aberrante. El dolor es un dolor de características nociceptivas, es agudo, pero es cierto que hay un componente de creencias y de miedo al dolor bastante importante que habrá que abordar de las primeras cosas. Entonces, realmente es como, vale, es un dolor agudo, nociceptivo, pero tienen mucho miedo. Vale, pues habrá que trabajar ese miedo porque sabemos que ese miedo, esa pata de la mesa, es un factor que puede favorecer a la perpetuación de ese dolor. ujú. Así que, bueno, pues vamos a intentar trabajarlo desde el principio para evitar que eso ocurra, ¿no? Atendiendo a los criterios, si pasáramos los algoritmos, nos daríamos cuenta que estaría en fase 1, En miedo, en miedo. exactamente. En cuanto a dolor y Esta, sintomatología, también estamos en fase 1 porque tiene dolor al mínimo movimiento. En cuanto a tolerancia a la carga, se irrita con poco, menos de 10 repeticiones, también es una fase 1. En cuanto a calidad y estrategias de movimiento, no puede hacer la bisagra de cadera. Bueno, la hace, pero con mucha dificultad porque no puede hacer ni 10 repeticiones. Estamos en una fase 1.
Con lo cual, este es un caso Sí, idílico. ahí estaría como entre fase 1 y fase 2, porque se mueve con dificultad. Sí, o sea, se puede mover un pelín, vale, podríamos ponerlo entre fase 1 y Sí, fase fase 2, 1 y vale. fase 2. Pero esto es un caso como bastante claro, ¿no? Que Y también los en hay. contexto, en su caso, Pues no nos ha dicho nada, realmente pero no hay ningún no problema. hay ningún Puede problema. estar en fase 3. Vale, perfecto. Esta paciente, si la tenemos que clasificar en una etapa del proceso de rehabilitación para que nosotras podamos iniciar su programa, ¿en qué etapa está? Ponerlo por el chat. ¿Está en una etapa 1, está en una etapa 2 o está en una etapa 3? Y, y aquí pensad que pues, hay algoritmos que aún no hemos pasado porque los tenéis dentro del máster, pero así a priori, a grandes rasgos, la clasificaríamos en una etapa 1. ¿Sí? Exactamente. Entonces, Y este es el trabajo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Porque en el directo de mañana lo que haremos será la intrasesión, es ¿vale? decir, ver qué ejercicios metemos y por qué. ¿Qué ejercicio le metemos a Cristina? ¿Qué ejercicio le metemos al siguiente paciente que vamos a ver, que es Alejandro? ¿Y qué ejercicio le metemos a Álvaro? ¿Vale? Para los que os lo estéis preguntando en plan, ya, pero genial, ahora estoy en la etapa 1. ¿Y cuáles son los ejercicios que le tengo que mandar? Vale, eso lo vemos mañana. ¿Vale? Ahora estamos haciendo este juego, que es un juego que nos permite entrenar súper bien el razonamiento clínico. De esto tenéis un bloque dentro de la formación. Vais a poder, de hecho, os animamos a que lo hagáis, que cojáis los casos clínicos y que en 10 minutos tenéis que aprender a categorizar al paciente, hacer el roadmap, Mm, pasar los criterios y en menos de 10 minutos vosotros tenéis que ser capaces de categorizar al paciente en una etapa. Ese es el primer paso. Y todos los que entréis dentro de la formación, vamos, os damos en 3 semanas, 3 4 semanas ya tenéis que aprender a hacer esto. De verdad, ¿eh? No deberíais tardar más. Tendréis que aprender a hacerlo no, en... lo aprenderéis antes, Lo ¿eh? aprenderéis antes, Sí, sí, ¿vale? sí. Y para los que ya estáis dentro, si aún tenéis dudas, recordad que lo podéis preguntar dentro de la comunidad para, pues bueno, para sacaros de dudas, pero que es algo que entrenándolo lo vais a poder aprender súper rápido. Así que a Cristina la hemos encajado dentro de la etapa 1. Vale, vamos a hacer lo mismo con otro caso clínico, ¿vale? Y mañana veremos la intrasesión, que va a De ser estos mismos de casos, estos ¿eh? mismos casos. Alejandro, 40 años, Dolor viene, lateral de codo de 5 meses de evolución. ¿vale? Dolor y sintomatología. Dolor en algunos gestos que hacen el trabajo, ya no le duele con la misma intensidad que hace 2 semanas. Es capaz de coger peso sin dolor en su día a día en cuanto a tolerancia a la carga. El dolor está por debajo de 3, pero cuando entrena en el gimnasio le duele hacer dominadas. Luego, en cuanto a calidad de movimiento, le duelen los últimos grados de extensión, pero puede hacer el movimiento y también nos comenta que le molesta un poquito en la fuerza de agarre, que sabemos que es algo bastante típico de los dolores laterales de codo. Y en cuanto a contexto y expectativas, está convencido de que se va a recuperar del todo. Ok. Venga, pues vamos allá. Nos hacemos nuestro mapa mental de todo lo que tenemos que tener en cuenta con este paciente y, a priori, ¿qué nos llama la atención o qué pata de su mesa cojea en este caso? La pata de cómo es el dolor, la pata del estado del tejido, la pata de impacto funcional y la pata de creencias o la pata de, o el suelo del contexto. ¿Cuál diríais? Ponerlo por el chat, ¿vale? ¿Cuál pondrías tú? ¿Cuál señalarías? En este paciente, Ujú, pues mira, yo en este paciente, teniendo en cuenta que el dolor está en algunos gestos que hacen el trabajo, no le duele con la misma intensidad, es decir, es un dolor controlado, que hace 2 semanas, capaz de coger peso sin dolor. Realmente es un dolor sobre todo relacionado con el impacto funcional. ujú, O sea, a nivel de creencias y a nivel de contexto no parece que sea algo que determine. En cuanto al dolor, bueno, pues no es que coge más de dolor, simplemente es qué tipo de dolor tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo os acordáis de ese primer directo donde hablábamos de fenotipar al paciente también en tipo de dolor? Pues es un dolor de unas características también bastante nociceptivas porque está muy relacionado con la carga, se relaciona con la estructura, es decir, la estructura explica en parte las cosas que le está pasando. Realmente el impacto funcional es clave aquí, ¿vale? Porque lo que le está limitando sobre todo es a nivel de entrenar. ujú. Pero
está convencido que se va a recuperar, es decir, a nivel de creencias y de demás está todo bien, Sí, 100%. ¿vale? Así que dentro de los criterios, teniendo en cuenta lo que nos está contando y por encima, si nosotros pasáramos los algoritmos para saber en qué fase o en qué etapa podemos categorizar a este paciente, a Alejandro, en dolor y sintomatología podemos decir Que que está está, en una fase 2 en sí, realidad. en una fase 2, vale, lo Bueno, tenemos en una fase pero 2. vamos a ver por qué. O sea, quiero decir, fijaos, dolor y sintomatología, dolor en algunos gestos, o sea, que hacen el trabajo, ya no le Ujú. duele con la misma intensidad que hace 2 semanas. De hecho, podemos irnos, si queréis, al algoritmo de toma de decisiones de a este, fijaos. ¿Hay dolor ahora mismo? No había dolor ahora mismo. ¿El dolor aparecía en el movimiento? Sí, pero aparecía bastante controlado, con lo cual nos encontramos en una etapa 2, Vale, ¿vale? perfecto. De hecho, para esto, O sea, ya no es que es para que veáis que no es que me lo invento yo. yo esto literalmente lo tengo impreso, ¿eh? Ah, yo no me voy a aprender esto de memoria. Es cierto que al final, en algunos casos que suelen ser repetitivos, ya sabes hacer los algoritmos de forma súper rutinaria, pero en algunos, ahora por ejemplo, yo os he dicho, en una etapa uno, pues no, está en una etapa 2, literalmente. O sea, está en una etapa 2 por lo que nos está diciendo el paciente y por la estructura del algoritmo que tenemos que seguir. Claro. Ok, vale, pues nuestro paciente, este paciente en concreto, nos lo encontramos en una etapa 2, perfecto. Tolerancia a la carga, ¿qué está? ¿En una etapa uno, en una etapa 2 o en una etapa 3? Bueno, ellos no tienen el algoritmo de tolerancia a la carga, pero yo le voy a decir, es capaz de coger peso sin dolor en su día a día y el dolor está por debajo de 3, pero cuando entra en el gimnasio le duele al hacer dominadas. Realmente también es una etapa, probablemente si lo pusiéramos a hacer cosas, porque ahí habría que pedirle un poquito de más de movimiento, pero es una etapa 2, ¿vale? Porque puede hacer realmente 10 repes, pasa es que luego es cierto que no me tolera demasiada intensidad, es un poco lo que le pasa, que cuando aprieta un poquito en el gimnasio, ¡pum!, le molesta. En calidad y estrategias del movimiento, a Puede este hacer el paciente, gesto, mirad, puede hacer el gesto, le duelen los últimos grados, pero realmente el gesto lo puede hacer. Está un poquito limitado, pero lo puede hacer, ¿vale? Es una etapa 2. O incluso estaría entre 2 y 3, ¿eh? A nivel de calidad de movimiento y de estrategias, vale, lo pondríamos ahí entre 2 y 3. ya con texto y miedo, Contexto y miedo, nada, nada, no hay ningún ¿vale? problema. Entonces, atendiendo a lo que nos sale en su esquema de criterios, este paciente lo encajaríamos dentro de una fase 2 del proceso de rehabilitación. Y a partir de ahí, mañana veremos, este paciente lo encajaríamos aquí, mañana veremos, oye, cómo es la intrasesión de este paciente. Exactamente. ¿Qué ejercicios selecciono? ¿Por qué selecciono esos ejercicios? ¿Y qué dosis aplico teniendo en cuenta lo que hoy ya hemos aprendido, que ya nos tiene que orientar un poquito de si mi paciente se encuentra en una etapa 2, pues bueno, sé a nivel orientativo por dónde van a ir los tiros o por dónde deberían ir ¿Y hacia dónde tengo que ir? y hacia dónde tengo que ir, que esto es súper importante. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Vais pillando el hilo? ¿Os mola? ¿Os parece, no sé, a mí me parece divertido, además de que es increíblemente útil y práctico sobre todo para vosotros y para vuestra forma de trabajar, pero para vuestros pacientes es que vais a flipar. O sea, vais a ver un cambio tan grande en la forma de trabajar con ellos que ya nos lo contaréis. Pero estoy segura, y Chris también, de que la forma de entender la fisioterapia teniendo un enfoque activo y un enfoque ordenado, que es el que os intentamos trasladar, va a cambiar la manera de trabajar que tenéis a día de hoy. Así que esperamos que os esté siendo útil, atractivo y que aunque al principio os haya costado un poquito entender la dinámica, estoy segura que ahora ya le estáis pillando el rollo y os molaría quedaros un rato con nosotras haciendo casos clínicos. Pues bueno, todos los que ya estáis dentro de la formación, esto lo podéis hacer, podéis empezar a lanzarnos todos los casos que queráis y ya estos días vamos a estar practicando con vosotros. Venga, vamos a por el último caso de hoy, ¿vale? El caso de Álvaro. Álvaro tiene 27 años, se rompió el ligamento cruzado anterior y está en su octavo mes de rehabilitación. En cuanto a dolor y sintomatología, nos dice que le duele al sprintar y al cambiar de ritmo, siente ligera inestabilidad en algunos ejercicios pliométricos. En cuanto a tolerancia a la carga, nos dice que se está exponiendo a intensidades altas y a un volumen de entrenamiento de 3 veces por semana y lo tolera bien.
En cuanto a calidad de movimiento, nos dice que le duelen gestos concretos y sobre todo pliométricos, que en su día a día no tiene dolor. Y en cuanto a contexto y expectativas, tiene ganas de volver a jugar, pero con miedo por si se vuelve a romper. Vale, Es un caso muy típico de deportista que nos puede llegar a consulta. súper, 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 súper. De hecho, os digo una cosa, ¿eh? Para los que empecéis a trabajar la fisioterapia online y prescribáis programas de ejercicio a distancia, que no necesariamente se tiene que hacer todo en consulta, Este este tipo tipo de de casos casos son son ideales porque si sabéis hacer esto y aprendéis a programar de esta manera, muchas veces a estos pacientes el fisio que los lleva pues no lo sabe manejar bien o no sabe prescribir específicamente el tratamiento de rehabilitación, lo vais a poder hacer vosotros. Y lo vais a Ujú. poder hacer a distancia y vais a poder trabajar en coordinación con el fisio que le haga la parte analgésica. Y eso es una pasada, porque de verdad que ellos lo agradecen un montón, agradecen tener un plan estructurado. Tú trabajas con Buah, deportistas así. lo que pasa es que lo necesitan, quiero decir, es que al Ujú. final, esto lo repito, lo he repetido antes, pero es que lo digo de verdad, o sea, la persona ya sabe que tiene que empezar poco a poco y que primero tiene que caminar y luego tiene que correr y que luego deberá de sprintar, pero realmente, punto número uno, que no tiene por qué saber cómo hacerlo y punto número dos, que es súper lícito que tenga miedo a volverse a lesionar, ¿sabes? Entonces, nosotros tenemos que ser como su guía, o sea, quiero Ujú. decir, o sea, la guía que le diga por dónde tiene que ir. Este tipo de casos es muy sencillo para trabajar online, muy, muy sencillo Sí. para trabajar online. Y además, la gente deportista, bueno, todos los pacientes cada vez más son muy estructurados y son muy aplicados y todo lo que les prescribáis lo van a seguir y lo van a hacer porque están acostumbrados a hacer caso y a seguir directrices. Entonces, si vosotros le hacéis un programa, es que os van a adorar Es y verdad. les va a encantar que no les digáis, pues conforme tú te vayas sintiendo, ve haciendo, porque no están acostumbrados a trabajar así. Si queréis trabajar con deportistas, y seguro que aquí hay gente que trabaja con deportistas y hay fisios ahí detrás que trabajáis con deportistas de élite y sabéis que es así y que tenéis que aprender a trabajar de esta manera, porque si no se van a ir con otro fisio que sí trabaje de una forma más estructurada. Vale, entonces Álvaro, si lo tuviéramos si lo tuviéramos que clasificar, que lo tenemos que hacer, Ujú. ¿qué pata de su mesa cojea más en este caso? Vale. Ponerlo por el chat. Y en Tene- lugar, mira, y vamos a hacer el razonamiento a la inversa. En lugar de yo deciros cuál es la que yo considero que pesa más, vamos a ver por qué el resto no lo son, Ujú, en realidad, ¿vale? En cuanto al tipo de, o sea, en cuanto a la pata de dolor, ¿no? Como tal. ¿Por qué no lo es? Bueno, pues porque la persona en realidad, el dolor no es lo principal que le esté limitando. O sea, quiero decir, sí que tiene molestia, pero no es un dolor que tenga todo el día, ni es un dolor que le limite a hacer grandes actividades. Es, sobre todo, es dolor que aparece en momentos ya más concretos, ¿vale? Y sensación de inseguridad o un poquito de sensación de, ay, me da cosita, más ujú. que dolor en sí mismo, ¿no? Entonces, realmente esa, pues bueno, no es No su nos preocupa. principal, ¿vale? A nivel estructural de estado del tejido, pues bueno, a ver, es un ligamento cruzado anterior en un octavo mes. O sea, No nos tiene que realmente tampoco preocupar. nos tiene que preocupar mucho, ¿vale? Eh, Impacto funcional. realmente es de las más importantes porque lo que le está limitando es que no puede volver a hacer la actividad, pues Los sprints le molestan y algunos pliométricos también. Por lo tanto, el impacto sí. funcional, pues bueno, Y luego, bueno, a nivel de creencias no está mal, pero sí que es cierto que tienes ese miedo de volverse a romper, que es súper normal en este tipo de pacientes. Es muy, muy normal que y al el contexto principio, a priori en su caso está bien. claro, Entonces, en las patas de la mesa que más cojean en este caso, en Álvaro, serían el impacto funcional y las creencias. Esto lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro roadmap. Quizá nos tendríamos que detener un poquito en esa evaluación conductual, hacer un trabajo con él de educación en dolor, explicarle cuáles son los tiempos de recuperación de un cruzado, cuáles son los síntomas más frecuentes que se suelen notar, explicarle que el dolor es normal que se extienda más allá del año, que aparezcan ligeras molestias, que perciba en algún momento puntual algún pinchazo o algún dolor o molestia en la rodilla, al final es una rodilla intervenida, que eso no significa que se vaya a romper, y hacer un trabajo ahí muy importante en esa parte conductual, ¿vale? ajá, sí, Luego, una vez que tenemos todo esto claro, pues oye, tenemos que encajar a nuestro paciente en qué fase del proceso de rehabilitación está, así que vamos a verlo.
En cuanto a dolor y sintomatología, realmente, por lo que nos ha dicho, si le pasáramos el algoritmo de dolor, Te duele al sprintar y al cambiar de ritmo, siente ligera inestabilidad en algunos ejercicios pliométricos. Realmente estamos en una etapa 3. O sea, el dolor aparece cuando hace algunas actividades, pero son muy concretas y en el resto está bastante controlado y en esas mismas también. En cuanto a la tolerancia a la carga, realmente también nos encontramos en una etapa 3, ¿vale? Lo que no me tolera es esa intensidad máxima final. Estamos hablando de esos sprints finales y de la parte pliométrica. A calidad y estrategias de movimiento, pues probablemente estemos en una etapa 3, pero habrá que tener en cuenta algunas cositas de la etapa 2 porque no tiene, o sea, seguramente siga compensando un poquito con algunas estructuras. Eso es algo súper normal también en ese tipo de pacientes. Y luego tenemos a nivel de contexto y miedo, bueno, pues miedo podemos estar en una etapa 2, no confía del todo, y contexto pues sí que tiene una etapa 3, al revés. Esta es una etapa ay, 3, perdón. pero vamos, que al final el pack de contexto y miedo, sobre todo lo vais a ver más, lo vais a pensar más en ellos más juntos, ¿no? Pero sí. Más o menos así, nos Mm. podríamos encontrar, bueno, realmente Álvaro se encuentra en una etapa, Está en una etapa está 3. en una etapa 3. Álvaro está en una etapa 3, o sea, realmente estamos ya afinando el proceso. Estamos hablando de que tenemos que hacer que esta persona que ya tolera la carga y que ya tolera volumen, me tolere también la máxima intensidad. Eso es el final de un proceso de rehabilitación, ¿vale? Esto es una etapa 3 de libro, además. Entonces, bueno, pues tendremos que buscar estrategias en las que poco a poco, ir intensificando, en este caso, pues sprints, etcétera, y que poco a poco se vaya haciendo más tolerante a ellos, pero con un fin claro, es decir, vale, estoy en esta etapa, sé que tengo que trabajar a esta intensidad, a este volumen y tengo que aplicar este tipo de esquema de repeticiones porque es lo que mejor me va a ir. Vale, perfecto. Vamos a hacer un poco de zoom out a todo lo que hemos visto y fijaros que, de verdad, esto es casi como un juego. Cuando empezamos a trabajar de esta manera, es muy chulo porque en un rato hemos podido clasificar a estos 3 pacientes, cada uno de ellos está en una etapa y nos va a ir muy guay porque en el directo de mañana vamos a ver cómo haríamos la intrasesión de Cristina, que se encuentra en una etapa 1, ¿no? ¿Cómo es ese sistema de trabajo del que tanto hablamos? Al final el sistema de trabajo es cómo organizo yo una sesión de fisioterapia y cómo puedo evolucionar esa sesión a lo largo del proceso de rehabilitación, qué tengo que tener en cuenta. Pues vamos a ver una intrasesión de una etapa 1 de un dolor lumbar. Mañana veremos también una intrasesión de una etapa 2 de un problema de dolor lateral de codo, ¿sí? Y vamos a ver una intrasesión y cómo se organiza de una etapa 3 de un paciente posquirúrgico del ligamento cruzado. O sea, el directo de mañana va a ser muy chulo porque ya Es donde nos metemos en los ejercicios como tal. los ejercicios como tal y vamos a ver ejemplos y vamos a tener muchas ideas y vais a tener una batería de casos muy chula que vais a poder implementar en consulta. Así que, con todo lo que hemos visto en el directo 1 y en el directo 2, ya habéis desbloqueado 2 niveles de conocimiento muy potentes, ya tenéis el nivel fundamento, ya tenéis el nivel criterio. Mañana desbloquearemos el nivel sistema, donde veremos cómo construir una sesión de fisioterapia. Con todo esto claro, chicos, de verdad, ¿estáis preparados para enfrentaros a mucho mejor a los casos que soléis atender en consulta? ¿Estáis preparados para dejar atrás el trabajo rutinario y repetitivo en clínica de solo camilla, con el paciente boca abajo, aplicándole estrategias analgésicas, que no es que esté mal, y de hecho mañana, sobre todo en el caso de Cristina, hablaremos de, porque está en una etapa 1, hablaremos de qué estrategias analgésicas podemos utilizar en la fase de movilización y analgesia, veremos qué se puede introducir, veremos ejemplos que se pueden hacer en camilla, pero en camilla trataremos una parte, haremos una parte de la sesión, pero no podemos hacer un programa de rehabilitación en camilla. Que no tiene ningún ¿Entendéis sentido. ahora que no tiene ningún sentido? ¿Qué pensáis, de verdad? Llegados a este punto, ¿pensáis que el trabajo de un fisioterapeuta tiene que estar ahí? Es imposible que alguien piense eso. Quiero decir, hoy en día ya en el momento en el que estamos, es decir, todos sabemos que el ejercicio debe ser la piedra angular. Que no lo queramos admitir o que todavía no estemos en ese punto, vale, eso es válido, pero desde luego sabemos que el ejercicio debe de ser el centro del tratamiento, que la camilla está bien, que nos ayuda a aliviar síntomas, que es súper importante, que la gente lo agradece muchísimo y que de verdad es muy importante,
pero sabemos de sobra que no debe ser el epicentro del tratamiento. Eso lo sabemos todos. Entonces, Y para eso, tenéis la posibilidad de hacer una transición, ya sea con Easy, ya sea en el máster de ejercicio, o sea, como vosotros queráis. A mí me da exactamente igual. Nosotras hemos preparado una oportunidad para todos los que estéis preparados para adentraros en esta nueva era, en esta etapa en la que la fisioterapia está transicionando a una forma de trabajar donde la parte activa adquiere y tiene una parte importantísima y tenemos que aprender a hacerlo. Y para eso está el máster de ejercicio. Os lo presentamos el otro día. Sabéis que tenéis una oportunidad increíble para entrar esta semana. No sabemos cuándo se acabarán las plazas que ofertamos el otro día. De hecho, ahora mismo no sé decir cuántas quedan. Yo le he dicho al equipo que no lo quiero saber, que cuando queden 10 que me avisen y ahí será cuando lo digamos por los grupos y las comunidades. Pero hasta entonces, quien tenga claro que quiere entrar, el momento es ahora. Sabéis que tenéis el acceso a todo el contenido del máster, que es esta locura. seguramente. Y ahora os lo voy a volver a recordar por un precio que es literalmente absurdo, porque el valor de todo el máster, de todos los bloques del máster, con los bonus incluidos, el valor de toda la formación es de 2.107 euros. Y porfa, compis, poner por el chat el link de acceso con la oferta que hemos preparado para este lanzamiento, solo hasta acabar las plazas. Y sabéis que esto lo hacemos únicamente una vez al año, y no es mentira, no es mentira. Vais a poder entrar por 997 euros. Tenéis por aquí el link. Podéis hacer escáner al QR y también tenéis el link el de acceso en el chat. Podéis acceder por 997 euros a todo lo que os voy a contar ahora. Si los 3 directos que vais a tener esta semana os enriquecen, os hacen aprender, os transforman, y los 2 que llevamos ya os han hecho cambiar vuestra forma de pensar, imaginaros todo lo que vais a crecer si entráis al máster. Esta oferta se va a acabar en cuanto se agoten las plazas que tenemos preparadas. De hecho, veréis que va a llegar un momento en el que queráis pagar y el precio que va a aparecer en la pasarela de pago va a ser este. Así que, ¿cuándo va a ser? No tengo ni idea, es que no os lo puedo decir. Vamos a contaros qué es lo que os vais a encontrar dentro del máster. Mirad, en el bloque 1 vais a aprender la base principal, pues que es el ejercicio, cómo nos lesionamos, qué es el control motor y el fortalecimiento. De todos los bloques tenéis esquemas y todos los papers que se han utilizado. Luego seguiremos en el bloque 2 aprendiendo la parte de razonamiento clínico y ejercicio. Es un bloque muy chulo donde aprendéis a Esto es genial. categorizar este Esto es bloque. genial porque realmente es donde vemos bien detenidamente todo lo que vimos en el primer directo y muchas más cosas, Ujú. pero realmente es ese proceso de razonamiento, de fenotipado de los pacientes, de categorías de hipótesis, o sea, muy guay, muy, muy, Sí, muy es guay. muy chulo. Donde os damos las fichas de valoración para que las podáis pasar, ¿vale? Es una pasada. Luego tenéis el bloque 3 donde vais a aprender las adaptaciones motoras al dolor, la variabilidad del movimiento. Vais a tener una serie de papers y esquemas que os van a ayudar a encajar mucho mejor y a entender cómo dolor y movimiento se interconectan y cómo afecta esto a crear un programa de rehabilitación. Luego, todo el bloque de valoración, que es una barbaridad, que solo con esto podríamos haber hecho una formación. Solo esto, chicos, tiene un valor de 700 euros. Solo el bloque de valoración. De hecho, hay formaciones de valoración que solo son de valoración. Y aquí no solo es que tengáis esto, es que tenéis toda esta barbaridad que estáis viendo aquí. Y a todo esto vais a poder entrar por 997 euros. Es que es una risa. Y encima, si queréis, podéis fraccionar el pago. Tenéis la posibilidad de hacerlo. Mirad, en el bloque 7 vais a aprender todos los patrones básicos del movimiento, todos esos tecnicismos que hemos hablado hoy y que no queríamos meternos mucho ahí para no liaros, pues vais a aprenderlos súper bien. Vais a aprender el sistema de trabajo, que por encima es lo que vamos a ver mañana, ¿vale? Mañana nos vamos a meter de lleno en el sistema de trabajo, en la intrasesión, en qué ejercicios tenemos que seleccionar y por qué en el momento lesional de cada paciente. Luego vais a aprender a periodizar, utilizando un montón de estrategias que se utilizan en el entrenamiento, pero
trasladadas a la fisioterapia, Y porque al aquí es donde metemos todo lo relacionado con las etapas de los procesos de rehabilitación y os enseñamos todos los algoritmos para que aprendáis a clasificar a vuestros pacientes en unas etapas u otras. vais a aprender las estrategias poderosas como los isométricos y excéntricos, que más allá de la analgesia, pues nos sirven para muchas Muchísimas otras cosas. cosas. Vais a aprender en el bloque 11 estrategias del entrenamiento, ¿vale? Vais a aprender lo que son, pues lo que hemos hablado antes. ¿Os acordáis en la tabla donde ponía etapa 1, etapa 2 y etapa 3 y las características de cada una de ellas? Y que al final poníamos, oye, ¿cómo se dosifica? Y ponía en algunos clúster, repeticiones descendentes, back of sets, pues es todo esto lo vais a aprender en el bloque 11. Esto es muy chulo, Es muy chulo, muy chulo. es un bloque muy interesante de la formación. En el bloque 12, para todos los que tratéis a pacientes, tanto el bloque 12 como el bloque 13, a pacientes con dolor crónico, muy recomendables estos dos últimos bloques, aprenderoslos bien, sacarle el máximo jugo, ponerlo en práctica, porque os va a cambiar la forma de enfrentaros a este perfil de pacientes de verdad. Es una forma muy interesante de cambiar el enfoque del dolor y empezar a introducir el movimiento y empezar, bueno, salir de la camilla y de los tratamientos rutinarios a los que están acostumbrados este perfil de pacientes y mejorar su dolor e Y introducirlos a controlar el movimiento. Hay que introducir el movimiento de alguna manera, pero claro, obviamente, pues se tiene que adaptar al fenotipo de paciente. Además de todo esto, sabéis que este año la formación viene con 4 bonus que son increíbles. Tenéis el bonus de cómo crear vuestro espacio de ejercicio para los que pues, no sepáis cómo aprovechar alguna de las salas que tengáis en clínica, que no es necesario tener un espacio enorme para poder introducir el ejercicio, que se puede aprovechar espacios pequeños para crear espacios de trabajo activo que sean útiles, ¿vale? Pues ahí lo vais a aprender. Vais a tener un bonus con más de 120 ejercicios de fuerza, de movilidad, de absolutamente todo, de cada una de las regiones, para que lo podáis utilizar, no solo vosotros, sino para que se lo podáis mandar a vuestros pacientes. Ujú. Esto sirve, por ejemplo, para cuando queráis programarle la parte activa, si no tenéis recursos, no tenéis por qué grabarlos vosotros, ya os los vamos a ofrecer nosotros. Para todos los que no utilicéis herramientas de programación, pues bueno, si utilizáis el mismo WhatsApp para poder prescribir ejercicio, esto os va a ser súper útil. Luego, vais a tener otro bonus en el que os vamos a enseñar trucos clínicos para pacientes con dolor, es decir, cómo podemos prescribir ejercicio en aquellos pacientes que no están muy por la labor de moverse, ¿qué hacemos ahí? Porque a veces os encontráis con esa barrera, ¿vale? ¿Cómo rompo esa barrera? ¿Qué tengo que hacer para convencer al paciente de que moverse es importante y que vamos a ir más allá de la camilla? Pues todo eso lo veremos en este Si bonus, nosotros también hemos estado ahí. 100%. Y por último tenéis el bonus de cómo integrar el ejercicio en vuestro modelo de servicio. Este es increíble, es mi favorito Hmm, de los bonus. por qué hemos hecho este módulo y este bonus? Pues porque sabemos que muchos de vosotros, pues quizá tenéis en mente también trabajar de manera online o hacer un poquito de fisio digital, que hoy en día, que cada vez está más al día, se puede hacer. Yo llevo varios años poniéndola en práctica y creemos que es interesante enseñárosla para que vosotros también podáis utilizarla, porque al final esta parte, sobre todo la parte de ejercicio, es una parte que se puede trabajar de manera online sin ningún tipo de problema. En muchísimos casos se va a poder hacer vía o bien algún tipo de software o da igual, o sea, es muy guay, es muy fácil de hacerla y queremos enseñaros a que la podáis hacer vosotros también. Pensad que al final abrir esta forma de trabajo os va a permitir romper un techo lógico que existe cuando únicamente tratáis a pacientes en consulta. O sea, si vosotros empezáis a integrar el modelo online en vuestro Vuestro centro de modelo de trabajo. trabajo, tengáis clínica o no tengáis clínica, trabajéis por cuenta propia, vais a tener la posibilidad de, en el caso de que integréis este modelo online, oye, puedes crear un equipo con otros fisioterapeutas que trabajen con tu mismo modelo, tú les derivas pacientes y ya no depende solo de ti el negocio, sino que pueden estar otros fisios trabajando bajo tu marca o bajo tu nombre o bajo el nombre de tu clínica, tratando a pacientes online y tú pues, puedes llevarte un porcentaje del servicio que están haciendo otros fisioterapeutas y así seguir alimentando pues tu modelo de negocio o aquí hay 1000 opciones, ¿vale? Os daremos
muchas ideas dentro de este bonus para que podáis aportar más valor a los pacientes, podáis ayudar a más pacientes y tengáis también otras formas de trabajar más allá de la consulta, que no siempre hace falta una consulta. Además de todo esto, recordad que en el bonus VIP vais a tener la posibilidad de formar parte de una comunidad de soporte permanente. Eso es que todas y todos los alumnos que entráis dentro del máster, de por vida vais a formar parte de una comunidad en la que vais a poder preguntar dudas, casos clínicos, hacer consultas. 24/7 estamos dentro de la comunidad, contestamos todos los días, contestamos a cualquiera de vuestras preguntas. No sé si por el chat hay algún compañero o compañero que ahora mismo ya forma parte del máster, pero lo podéis ver, lo podéis decir. Estamos súper implicadas dentro de vuestro proceso de aprendizaje y lo que queremos es ayudaros, ayudaros a crecer, ayudaros a ser mejores y para ello necesitamos estar con vosotros en vuestro proceso de aprendizaje. Por eso el máster es un programa vivo en el que nosotras os ayudamos a crecer, os ayudamos a aprender y estamos con vosotros y vosotras en todo el proceso. Recordad que la formación tiene acceso ilimitado, eso significa que si entras hoy, la formación es vuestra de por vida con todas las actualizaciones que se vayan implementando en la formación y eso es una auténtica salvajada. Entrar al máster, que tiene un valor con todo de 2.107 euros por 997 euros en pago único es una locura, es una barbaridad. Tenéis la oportunidad de entrar esta semana hasta que se agoten las plazas si queréis, si veis que es vuestro momento y si no es vuestro momento, pues ya llegará en otra etapa, pero lo que es seguro es que este precio el año que viene no va a estar. Si lo tenéis claro, si está vibrando con vosotros esta forma de pensar, esta forma de trabajar, si encaja con vuestro modelo de trasladar lo que estáis haciendo ahora mismo en clínica a algo mucho mejor, mucho más atractivo y que ofrezca más calidad a vuestros pacientes, puede que sea vuestro momento. Recordad que, además, esta es de las pocas formaciones, yo conozco muy pocas, tenéis una garantía de 15 días. O sea, esto es una locura. En Easy intentamos poneroslo fácil en todos los aspectos, ya no solo en el aprendizaje, sino en la forma de acceder. Nuestra intención es que la mayoría de fisioterapeutas se puedan formar, puedan aprender con nosotros y que el precio no sea una barrera. Por eso hacemos estas cosas una vez al año. El resto del año, ¿no? Hay un filtrado, se pasan entrevistas, habléis con soporte, se os pasan test para ver si encajáis o no con el perfil de alumno que queremos que entre dentro de la formación, pero ahora mismo estáis en un momento en el que ni se os va a hacer entrevista, ni se os va a preguntar nada, vais a poder entrar a un precio literalmente absurdo y vais a estar dentro de la formación con nosotras, con el resto de compañeros que entran dentro y simplemente para entrar tenéis que escanear ese QR o hacer clic en el link que tenéis en el chat y ya está, nadie más os va a preguntar nada. ¿Cuándo se agoten las plazas? Esto no va a ser así. La página web os redirigirá a un soporte y desde ese soporte tendréis una llamada con una persona del equipo y esa persona del equipo pues decidirá si encajáis o no con el perfil y por supuesto no entraréis a este precio, sino que entraréis al precio de la formación que es de 1.507. Sin bonus, ¿vale? No entran los bonus, ¿ok? Ahora mismo entréis a la formación con todo el contenido que lleva el máster, que son todos los bloques que os hemos enseñado, además de los bonus y además de la comunidad de Telegram. ¿Sí? Así que, pues bueno, si lo tenéis claro, es un momento genial para poder estar dentro. Y ahora nos habéis dejado por aquí, nos ha dejado por aquí el equipo las preguntas que habéis ido lanzando en el chat. Vamos a ir contestándolas, ¿vale? Si no hemos respondido a alguna, los la vamos a responder ahora, ¿vale? Venga, vamos allá. Así que vamos al lío. Primera pregunta. Nos preguntan por aquí, el tiempo que haga desde que ha pasado la lesión, ¿qué me quiere decir? Pues es una muy buena pregunta. Y esta creo que la hemos contestado, pero la volvemos a contestar. Realmente el tiempo que haga que haya pasado desde la lesión lo que nos va a indicar es a nivel de
estructura de tejido, cómo se encuentra ese tejido. Si hay unos tiempos biológicos que cumplir, pues cómo se encuentran dentro de esos tiempos biológicos. Si es una plastia, ¿cómo está esa plastia? Si es una rotura muscular, ¿cómo está ese tejido? Si es un tendón, ¿vale? Pero lo que nosotros decimos es que ese tejido, la estructura, no necesariamente, no es el único criterio que tenemos que seguir para ver en qué etapa nos encontramos del proceso de rehabilitación, ¿vale? Porque Sí. podemos encontrarnos con una persona cuyo tejido esté prácticamente perfecto y que a nivel funcional sea un desastre. Ujú. Entonces, realmente ahí no nos va a querer decir nada. O gente que a nivel funcional se encuentre súper bien, pero que el tejido no esté todavía preparado. Aquí tenéis hay una clase muy, muy chula dentro de la formación en la que os hablamos justo de esto, de los Mm. tiempos biológicos de cada tejido, que es una parte importante, es decir, el tiempo de cicatrización y curación de un tendón no es el mismo que el de un músculo y no es el mismo que el de un nervio. Yo esto por un lado lo tengo que conocer y luego además tengo que conocer con todo lo que hemos visto en este directo y en el pasado, dónde encajo al paciente dentro de esa etapa, porque puede que el tejido esté muy mal, pero a otros niveles el paciente esté muy bien, pues bueno, puede que ese paciente se encuentre en una etapa X, ¿sí? Bueno, pues es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Otra pregunta. Dentro de la formación, ¿vamos a poder clasificar a los pacientes en etapas? ¿Nos vais a enseñar? Claro, de hecho, de eso se trata. Quiero decir, dentro del bloque de periodización tenéis no solo explicados todos los modelos de periodización, todas las etapas, sino todos los algoritmos que os van a ayudar a clasificarlos en función de una etapa u otra etapa. ¿Vale? Eso es. Nos preguntan por aquí, en una etapa 2, cuando hablas de acumulación de volumen, que esto lo hemos visto, ¿a qué te refieres? Pues nos referimos a la cantidad de dosis, es decir, de ejercicio. ¿Cuántas series? ¿Cuántas repes? Eso es el volumen. ¿Cuánto de algo? ¿Vale? Otra pregunta por aquí. ¿Qué significa en la etapa 3 lo de intensificación? Vale, intensificación es aumentar la intensidad. Como os explicaba antes, la intensidad tenemos diferentes formas de medirla, pero básicamente es cuánto nos cuesta hacer algo, ¿no? Entonces, cuando en una etapa 3 intensificamos, lo que quiere decir es que esa intensidad, o sea, el ejercicio te tiene que costar más hacerlo y luego, esa no nos lo habéis preguntado, pero en una etapa de intensificación el volumen generalmente siempre bajará, porque esto es un spoiler, pero cuando la intensidad sube, el volumen baja. Y cuando el volumen baja, la intensidad sube, Vale, ¿vale? eso mañana lo veremos igual más. Sí, sí, claro. Otra pregunta. Si un paciente está en etapa 1, en tolerancia a la carga, ¿qué ejercicios le podemos mandar? Vale, pues a ver, eso es que se irrita con menos de 10-12 repeticiones. Es decir, la persona puede hacer el gesto, pero a las poquitas repes se va a irritar. Entonces, ¿qué ejercicios podemos mandar? Pues realmente, si sabemos que lo que les vamos a poner un ejemplo concreto, porque creo que es más fácil. Imagina un hombro que duele mucho y en cuanto al criterio de dolor y sintomatología, estamos en una etapa uno. Vale, pero ¿por qué solo pensamos en movimiento de ese hombro? Es decir, quizá tenemos que trabajar ese hombro en camilla de momento, pero a lo mejor podemos introducir algo de movimiento del resto del cuerpo. ¿Vale? Es Exacto. decir, a lo mejor podemos meter algo de entrenamiento contralateral, que es entrenar el otro hombro, o a lo mejor podemos meter algo de trabajo cardiovascular, donde active sistemas de modulación endógena que ayuden con analgesia. Es decir, que no todo es, que a veces pensamos en ejercicios solo, si es este hombro que duele, ¿en qué puedo hacer? ¿Para qué isométrico le voy a meter a ese hombro? Y a lo mejor Se pueden hacer otras se pueden hacer cosas. otras cosas, Ahí ¿vale? está. Más preguntitas. Las tres últimas. Si un paciente tiene mucho miedo al movimiento y está en fase 1, Ajá. ¿por dónde empezamos? A ver, este ejemplo es muy guay. Por ejemplo, en el ejemplo de Cristina, que tenía dolor lumbar y que hacía CrossFit, creo Es que mañana lo podemos Exacto, desarrollar eso muy te iba a bien. decir. Esa pregunta la vamos a responder mañana, Eso lo vais porque a ver es que la mañana. hagas saber muchísimo mejor. Sí, eso guardárosla para mañana porque esto mañana lo vamos a responder. Otra pregunta. ¿Tenemos que dosificar en etapas siempre antes de empezar con el sistema de trabajo? En realidad, Perdón, dosificar, no, tenemos que clasificar. Es que claro, hay letras que se me cuesta entender. tenemos ¿Tenemos que clasificar en etapas siempre antes de empezar con el sistema de trabajo? Eso significa, antes de pararme yo a prescribirle al paciente lo que es la intrasesión, que es esto que veremos mañana, ¿no? Esta parte de aquí, mirad.
antes de irme aquí, que es lo que veremos mañana, esto de aquí, necesito saber o encajar a mi paciente en una etapa o en otra, Hombre, por supuesto, claro, o sea, es porque que si no, ¿qué le mando yo a mi paciente? Es decir, viene mi paciente con dolor lumbar y ¿qué le prescribo? ¿Le voy a prescribir lo mismo si mi paciente está en una etapa 3 que si está en una etapa 1? o sea, No. inconscientemente lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos sin ningún tipo de criterio y realmente los clasificamos a todos un poco en la etapa 1, casi Sí, que porque realmente no, como pasamos tanto tiempo en camilla, y no salimos de la etapa 1. por eso, como pasamos tanto tiempo Entonces, en camilla, el pero que paciente los tenemos ahí en el círculo claro, vicioso, en la etapa 1 igual han pasado 9 años el problema que y el tenemos paciente sigue viniendo y le seguimos haciendo lo mismo. Chicos, ya está, basta, fin. el problema que tenemos No, ya esto tiene que parar, lo no hacemos podemos seguir así. lo hacemos inconscientemente, pero el problema que tenemos es que de todos los criterios, solo nos quedamos con el primero. Ujú, Fijaos, o sea, cuando nos llega alguien a consulta, preguntamos por el dolor y ahí, eso sí, preguntamos siempre. Pero en función de cuánto le duele, pues hacemos más intensidad o menos intensidad en la camilla o con las estrategias invasivas que querramos o lo que sea, pero realmente preguntamos muy poco o indagamos poco sobre el resto de criterios. Entonces, inconscientemente, nuestro cerebro intenta clasificar a su paciente. No lo hace sabiendo esto, porque hasta ahora no lo sabía, pero inconscientemente tu cerebro intenta saber cuánto le duele para saber cuánto tengo que aplicar de lo que sea que aplique en la camilla. Pero claro que sí, o sea, tú tienes que saber en qué etapa está tu paciente para saber, oye, cuánta camilla le tengo que meter a este paciente, qué tipo de tratamiento en camilla le tengo que meter, a nivel de ejercicio, cuánta dosis vamos a, por cuánta dosis vamos a empezar y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? mm. O sea, claro que sí, pero realmente se hace muy rápido, muy, muy, muy rápido. O sea, esto es un poquito de entrenamiento y pum, 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 muy Si fácil. ya con lo que hemos visto en este primer directo y el segundo habéis entendido el hilo con el que hay que empezar a trabajar de una forma más eficiente, vais a ver que con lo que vais a aprender dentro del máster, esto lo vais a hacer así. Así, o sea, va a ser algo tan rutinario que desde luego que no vais a ser los fisios que se queden ahí en la rueda de la rata dando vueltas. No puede ser, no sé, pensar en qué pacientes estáis tratando ahora mismo con los que lleváis años haciendo el mismo tipo de trabajo. Viene el paciente, se tumba, le primero masaje, radiofrecuencia, un poquito de punción, un poquito de pistola de vibración, un poquito de TENS y unos cuantos ejercicios con la goma. Pues esa paciente o ese paciente, a partir de la semana que viene, va a flipar porque va a dejar de recibir lo mismo que ha recibido los últimos 5 años. Y nuestro trabajo está ahí, en haceros salir de la zona de confort. Y si no hiciéramos eso, no estaríamos haciendo ningún bien a la profesión. Entonces, que esto a priori puede parecer algo diferente a lo que se suele enseñar en fisioterapia, porque la parte analgésica es genial, es muy guay, mola mucho y todo lo que queráis, pero esto es tan importante, chicas, chicos, tan, tan, tan importante que como fisios nos sentimos en la obligación y como docentes de compartir esta forma de trabajar porque solo va a hacer que seáis mejores fisioterapeutas y que vuestros pacientes estén mejor atendidos. Así que muchas gracias a todas y a todos los que habéis llegado hasta aquí. Esperamos que hayáis aprendido, que la forma de trabajar os haya transformado, que todo lo que hemos visto en esta hora y pico, bueno, 2 horas, Mm. os esté removiendo por dentro y a todas y a todos los que hayáis entrado ya al máster, bienvenidas y bienvenidos. Os iremos informando a lo largo de la semana del número de plazas y todo lo que hemos comentado antes. Si lo tenéis claro, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis el link en el chat y os pasaremos también el link por los grupos. Mañana nos vemos en el último directo. Recordad que lo que vamos a ver va a ser cómo creo la sesión de fisioterapia. En este caso, pues vamos a verlo a través de 3 ejemplos muy realistas que os van a ayudar a empezar a integrar esa selección de ejercicios que tenemos que utilizar cuando un paciente viene con un dolor X en una etapa concreta, ¿vale? ¿Qué ejercicios elijo y por qué elijo esos ejercicios? Eso lo vamos a ver mañana. Daros las gracias a todas y a todos otra vez, de verdad, es un placer teneros aquí, es un placer tener esta comunidad que tiene tantas ganas de aprender y de escuchar y de estar. Gracias por preguntar y por compartir y prepararos porque mañana va a ser muy, muy guay. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde.
Hasta mañana. Chao, chao, Chao. chao, chao, chao.